Rubio Ñu 3-2 ante Guaraní. Dejamos micrófono abierto para Fernando por la vía 2, si así creen conveniente, allí tanto Diego, Iván como Ricardo, para escuchar las voces de los entrenadores y principalmente Torrente, que es el técnico ganador, que se lo vio feliz, abrazarse allí con su parte de su cuerpo técnico y este triunfo. Llegó la primera victoria para Rubio Ñu, que quiere seguir con vida dentro de esta primera división y meterle un poquito de presión a Luqueño, porque ya está bastante crítico también en cuanto a su situación San Lorenzo. Nos vamos hasta Trinidad, juega el otro equipo del barrio, ganó Rubio Ñu en condición de visita, ahora lo va a hacer de local trinidense ante Nacional, equipo que quieren seguir allí en la zona de arriba también, metiéndole un poquito de presión, si se puede decir, al 2 de mayo, mientras veo que algunos de los directivos hinchas se siguen quejando un poquito allí en la zona de las plateas, en el después de esta derrota del legendario. Diego, Iván, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Un saludo para vos, a los compañeros. Sí, ya estamos aquí nosotros en cancha Deportivo Trinidense. Estamos viendo jugadores del Triqui trabajando en el aspecto físico. Los de Nacional también de la misma forma, entrando ya en calentamiento justamente a la espera de este partido, donde Trinidense la fecha anterior, en condición de invicto, no pudo frente al equipo repollero. Finalmente Libertad, por jerarquía, terminó ganándole a Trinidense en aquel partido que tuvimos con Ricardo en la Huerta. Mientras que Nacional, en un partidazo que hicimos con Víctor Villalba, finalmente en el Señorico, la fecha anterior, terminó empatando con Guaraní 0-0, con muchas polémicas, dicho sea de paso, en ese juego entre Nacional y Guaraní. Estamos con Luisito en la parte técnica, estamos aquí como siempre en la cabina de Fútbol a lo Grande, a través de la 1080M Radio Monumental, para un partido, como dice Jorge Casal, un partido que promete mucho. Realmente ojalá sea de esa forma, porque Trinidense es un equipo que sabe que juega, es un equipo que propone. Nacional de la misma forma, con Víctor Bernay, con jugadores interesantes. Así que estamos a la espera de este partido, justamente en una tarde calurosa, una tarde espectacular, aquí en Santísima Trinidad, en el Estadio Martín Torres, para esta fecha número 5 del Campeonato Clausura del fútbol paraguayo. Ya estaremos con Germán, estamos con Ricardo F. para los comentarios. ¿Cómo te va, Ricardo F? Bienvenido, buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Diego, saludo a los compañeros, a la audiencia, nosotros esperando, por supuesto, por este partido, donde Trinidense tiene que recuperarse, o va a intentar hacerlo, después de la derrota que sufrió contra el conjunto de Libertad el lunes pasado. Y Nacional también está obligado a ganar, viene de haber perdido su partido con Recoleta y después, por supuesto, haber empatado con Guaraní, un partido que se le hizo esquivo. Pero ya no tiene muchas chances de seguir desperdiciando puntos si es que quiere pelear el campeonato, por supuesto. Ni hablar de los demás, ni hablar de los grandes, pero como estamos en este partido, y yo creo que Nacional es uno de los candidatos siempre a estar cerca de la punta, por lo menos. Entonces, hoy nos fijamos un poquito en lo que puede hacer la academia, sin dejar de reconocer el buen trabajo que está haciendo Trinidense, que venía de ganar partidos seguidos, pero perdió o se frenó en el partido contra Libertad. Es así, Ricardo F., correcto, es correcto lo que dice Ricardo, en un partidazo finalmente Rubio Ñu con el debut de Javier Torrente, que retorna al fútbol paraguayo. Pasó mucho tiempo para que Javier vuelva al fútbol paraguayo y terminó ganando Rubio Ñu. Es un equipo que necesita los puntos y juega justamente mañana el Sportivo Luqueño frente a Libertad. Otro equipo necesitado, San Lorenzo, que mañana enfrenta por la mañana a Cerro Porteño. Ese es el panorama y vamos con Germán Tingler para dar a conocer las formaciones del Triqui, las formaciones de Trinidense y Nacional. ¿Cómo te va, Germán Tingler? Buenas tardes, Germán, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Diego? El saludo también para los compañeros y para la audiencia de Fútbol a lo Grande a través de Radio Monumental, AM 1080 y todas sus plataformas. Es así como lo estaban diciendo vos y Ricardo, Diego. Trinidense que tiene que ganar para seguir ahí prendido cerca de la punta, que sigue siendo 2 de mayo, cuyo dueño sigue siendo 2 de mayo. Trinidense, que está actualmente a 4 puntos de distancia, sigue como segundo, compartiendo ese lugar con Libertad, pero con la ilusión de ganar hoy para quedarse solamente a una unidad de distancia, teniendo en cuenta que ayer, 2 de mayo, triunfó en su visita al barrio Campo Grande frente a Recoleta Fútbol Club. Por su lado, Nacional quiere aprovechar también ya la frenada de Guaraní, también la del propio Recoleta, para eventualmente, ganando hoy, recuperar terreno en el campeonato e instalarse nuevamente en la mitad superior de la posición, en la tabla de posiciones del clausura del fútbol paraguayo, y mantenerse cerca de los puestos de privilegio, cerca de los puestos
de honor, de principal relevancia en la clasificación. En cuanto a los equipos, un cambio solamente presenta a la academia, va a ingresar Leandro Mesa por Orlando Gaona Lugo, y en Trinidense se prevé el ingreso de Armando Ruiz Díaz como lateral derecho y el regreso de Tobías Morínigo de mitad de cancha para arriba. El ofensivo zurdo allí va a estar ocupando un sector. 2 cambios se prevén en el equipo dirigido por José Arrúa. Cuando creas conveniente compartimos ambas alineaciones totalmente confirmadas, tanto la del Triqui como la del Trico, Diego. Correcto, ya estaremos con eso. Vamos a saludar a nuestro compañero Matías con los números, recordando. Te saludo, Matías, y te comento, creo que ya pasaste la información, que Palmeiras, rival de Cerro, está empatando de visitante 1-1. Gustavo Gómez volvió a marcar justamente para Palmeiras ante Fluminense, minuto 79. El partido está 1-1. Matías, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Diego y compañeros de fútbol a lo grande por Monumental 1080 AM, ya listo y firme para vivir el duelo número 29 entre Trinidense y Nacional. Y así mismo, como decías, Diego, Gustavo Gómez marcó su gol número 47 con la camiseta del Palmeiras, que de momento está igualando de visitante 1-1 ante Fluminense, esto en 80 minutos. Muy bien, ya estaremos con Fernando. Vamos a escuchar a Javier Torrente y al técnico justamente de Guaraní. Vamos a grabar la conferencia de prensa por una cuestión de tiempo simplemente. Bien, ¿cómo te va, Juan? Vamos a vender. ¿Cómo te va, Juan? Buenas tardes, Juan Silva. Buenas tardes, Diego, la audiencia, los compañeros de fútbol a lo grande a través de Monumental. Neumáticos Yokohama, rendimiento que se siente. Petrochaco, precio, calidad y litro exacto. Y su seguros Chaco. Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol. Ellos Puisupe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El árbitro del partido, Derris López, que está justamente ya saliendo al campo de juego para ingresar al mismo ya. Una vez concluida la parte técnica, la parte física para Derris López. En el bar estará Edgar Galeano. A ver, Juan, estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Vamos al repaso de las configuraciones. Primeramente equipo local y luego equipo visitante. Germán, adelante. Perfecto, Diego. Trinidense forma con el 1, Matías Dufour en el arco. Defensa 2, Armando Ruiz Díaz. 40, Agustina Silveira. 23, César Benítez. Y 14, Sergio Mendoza. Media cancha, 8, Germán. Luis de la Cruz, el capitán de equipo. 5, Ariel Gauto. Germán, ¿me escuchás? Gustavo Viera. Como extremos, a un lado el 29, bueno, Tomás Rayer. espérame un ratito, Germán. El 31, Tobías Morínigo. Sí, Diego. Espérame, Germán, por favor, te pido mil disculpas. Está llegando Torrente, una cuestión de respeto. Vamos a escuchar a Javier, que volvió al fútbol paraguayo con una victoria ante Rubeñú. Vamos a Javier Torrente, Fernando. Adelante, Fernando, te escuchamos. Sí, Diego, arranca la conferencia de Javier Torrente, técnico de Rubeñú. Hola, profe. Bueno, felicidades por esta victoria con Rubeñú. Mucho trabajo, lo estudiaste mucho, lo digamos también constantemente, los apuntes que tenías en las hojas, donde solamente lo tenías al equipo rival, al contrario, a tus jugadores también dando muchas indicaciones y dio resultado de eso, profe. Sí, Diego, la verdad que, bueno, saludo a todos, viejos conocidos, viejos amigos de la prensa. Sí, se dio un buen triunfo, sufrimos un poquito de más. También el cansancio, el calor y todo eso, ellos también juegan. Pero la idea es poder arrancar con el pie derecho. Los chicos hicieron una tarea fenomenal, estuvieron concentrados todo el partido, hicieron el esfuerzo físico, intentaron jugar cuando se pudo. Así que feliz por esta victoria para este grupo que no lo había logrado y que estaba deseoso de un primer triunfo. Profe, buenas noches. Jorge Izquierdo para decir al profe. Agarró un equipo que evidentemente la misión urgente que tiene es sumar de 13 y tratar de tapar el descenso. ¿Cómo asume ese desafío en su vuelta después de tantos años al sur del Paraguay? Bueno, feliz, porque pensaron en mí. En los últimos 11 años me tocaron muchos equipos en este tipo de situaciones y la verdad que levantar el ánimo, trabajar con algunos conceptos claros sin llenarle la cabeza de cosas. Tenemos líderes futbolísticos que tienen muchísimos partidos, caso Willy, caso Rodrigo,
tenemos jugadores con mucho potencial. Y bueno, la idea era que se desempolvaran un poquito y pudieran lograr ese primer triunfo, festejar hoy y mañana y el día lunes ya estar pensando en el próximo partido, que probablemente sea el viernes o el sábado. Bueno, te pregunto para ver tu foro inmediato de 970. ¿Cómo contaste al grupo en lo mental? Porque ahí es donde tuvimos que trabajar. Ahí tuvimos que trabajar porque estaban un poco con dudas, producto de que vos intentás y no te sale y no lográs ganar. Y por ahí va ganando un partido y te lo empatan. Y bueno, hoy era importante terminar arriba en el marcador. Por suerte lo pudimos conseguir. El penal quizás, el empujón arriba podría haberse cobrado, pero bueno, el árbitro decidió que no y terminó con el 3-2 y con la alegría para nuestros hinchas, para nuestros jugadores, para nuestros dirigentes que estaban deseosos, ¿no? ¿Qué tal, profe? Para ir a una marcha de deporte total. Y físicamente, ¿cómo encontraste el profe? Bueno, vos fijate que el partido son los primeros días de calor después del invierno, ¿no? Entonces, jugar con temperatura de 28-30 grados después de haber jugado con temperatura de 14-15 y justo en un horario que el calor afecta, ¿no? No de noche. El cuerpo tiene que adaptarse. Entonces hoy tanto los rivales como los nuestros, algunos tuvieron algunos calambres, algunos agarrones, falta de hidratación que pasa hasta que el cuerpo se acostumbra a jugar con las temperaturas más elevadas. Y trabajaremos en eso. Me parece que bueno, el tema de lo físico es irlo trabajando paulatinamente a medida que van subiendo las temperaturas y ir haciendo trabajos acordes para que cuando nos toca el horario del calor fuerte el jugador ya esté cada partido más resistente, porque de ahora a fin de año, ya sabemos, mañana desde domingo estaban hablando de 34 grados ya, y bueno, ya empezamos a dejar el invierno atrás y sabemos que Paraguay, cuando llegamos a noviembre, son calores importantes. ¿Qué tal, profe? Para Fútbol Lo Grande de Radio Monumental, te quería hacer dos consultas rápidas. La primera, ¿cómo te recibieron los referentes del plantel? Caso de Willy Mendieta, Rodrigo Rojas. Y la segunda, ¿qué pasó en esa jugada cuando sale lesionado golpeado Rodrigo? ¿Que estaban buscando se autoriza el sexto cambio? Sí, porque estaba mareado. El doctor decía que estaba mareado. Tendríamos que haber autorizado un sexto cambio para nosotros por el mareo, por el golpe. Y un sexto cambio para ellos también, pero de golpe Rodrigo me dice, estoy bien, también eso es importante, no es que estábamos queriendo sacar ventaja, sino que el jugador sintió que estaba bien y no fingió el mareo y volvió al campo para jugar esos 10 minutos que quedaban. Y bueno, es parte, pero también yo siempre digo que ese sexto cambio tiene que ser autorizado por lesión o por conmoción, porque si un jugador se fractura con los 5 cambios hechos, o se quiebra un brazo, o se rompe un cruzado, no es conmoción cerebral, pero sin embargo no puede seguir jugando. Entonces, por supuesto que la regla se hizo para que no simulen, me desgarré y salí, pero cuando se puede comprobar médicamente una fractura de un brazo, un cruzado roto, debería ser revisada la regla y poder hacer este sexto cambio, ¿no? Sería bueno que la FIFA y que tanto una moción desde nuestra federación para autorizar ese tipo de cuestiones a futuro es importante. Pero vuelvo sobre el trabajo. Rodrigo se sintió bien y decidió continuar en el partido y bueno, no se utilizó esa moción. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Cómo te recibieron Rodrigo, Willy? Bien. Bueno, Willy lo debuté yo en Libertad. Es un chico que yo conozco desde que tenía 16, 17 años. Lo veía jugar en las juveniles de Libertad. Lo subí al plantel de primera, a la reserva al plantel de primera y logré hacerlo debutar en primera división antes de partir en Libertad.
Después hizo un largo recorrido futbolístico porque las condiciones las tiene y tengo un cariño especial. Y Rodrigo, un jugador de experiencia también con largo recorrido, como podemos ver, son los referentes del plantel, pero también predispuesto a la buena energía y al trabajo en equipo para que esto se revierta. Entonces, creo que trabajar sobre todo en el diálogo fluido entre cada uno de los integrantes del plantel, en la unión y en el espíritu de equipo, que es muy importante. Y vuelvo a decir, cuando llega el momento de hablar en el vestuario, los referentes se hacen presentes y son los que llevan el portavoz, digamos, para todo el plantel. Buenas tardes, Agustín Benítez de San Diego de Portón 4650 de Arena. Bien, correcto, ahí lo escuchamos. Vamos a seguir la grabación con Fernandito. Lo escuchamos a Javier Torrente, debutando como técnico de Rubiñú, que le terminó ganando a Guaraní por 3-2. A ver, Germán, volvemos a repasar las configuraciones, tanto de Trinidense como Nacional. Seguimos informando, Juan. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Seguimos contigo, Germán. Muy bien, Diego. El Sportivo Trinidense forma con el 1, Matías Dufour en el arco, defensa 2, Armando Ruiz Díaz, 23 César Benítez, 40 Agustina Silveira y 14 Sergio Mendoza. Media cancha 8 Luis de la Cruz, el capitán de equipo, 5 Ariel Gauto y 21 Gustavo Viera. Como extremos a un lado el 29 Tomás Rayer y el 31 Tobías Morínigo. Como principal referente en ataque el 20 Clementino González. Ese es el equipo titular de José Arrúa en el Sportivo Trinidense. Reiteramos, en el arco 1 Dufour, defensa 2 Ruiz Díaz, 23 Benítez, 40 Da Silveira y 14 Mendoza. Media cancha 8 el capitán de la Cruz, 5 Gauto y 21 Viera. Como extremos a un lado el 29 Rayer, al otro el 31 Morínigo. En ataque el 20 González. Los suplentes del Triqui son Víctor Zamudio, el arquero auxiliar, también Lucas González, Paruja, David Villalba, Jorge Marcelino, Nicolás Maná, Luis Abreu, Alan Cano, Junior Gamarra, Brian Leguizamón, Joel Román y Maximiliano Jiménez. A continuación, equipo de Nacional. El 30, Santiago Rojas, va al arco. En defensa, 21, Juan Feliu, 26, Mauro Coronel, 4, el venezolano Tomás Gutiérrez y 29, Sebastián Vargas. La media cancha, 8 Fabricio Jara, 25 Roberto Ramírez, 13 Leandro Mesa y 18 Iván Valdés. En ataque el 9 Hugo Adrián Benítez acompaña al 24 Roque Santa Cruz, el capitán de equipo. Ese es el equipo titular que presenta Víctor Bernay para esta tarde visitar el barrio Trinidad. Hablamos de Nacional, reiteramos, 30 Rojas en el arco. Defensa 21 Feliu, 26 Coronel, 4 Gutiérrez y 29 Vargas. Media cancha 8 Jara, 25 Ramírez, 13 Mesa y 18 Valdés. En ataque el 9 Benítez, Hugo Adrián Benítez, junto al 24 Santa Cruz, el capitán tricolor. Los suplentes del Trico justamente son Gerardo Ortiz, el arquero de emergencia, Gastón Benítez, Rodrigo Melgarejo, Carlos Espínola, Rodolfo Argüello, Jordan Santa Cruz, Ángel Lucena, Orlando Gaona Lugo, Josué Colmán, Richard Prieto, Ignacio Bailone y Alejandro Zamudio, Diego. Muy bien, correcto, Germán. 3-2 está ganando Fluminense a Palmeiras. Está ganando Fluminense, Matías. Sí, marcó Mauricio Prado el segundo para Palmeiras. Lo empató el ex luqueño Kevin Serna y lo dio vuelta el ex nacional Germán Cano. Esto en 92 minutos de partido. Correcto, muy bien, señor. Después, ahí se escucha el ambiente, fin tanto. Qué buen ambiente, ¿eh? Sí, señor. Estamos acá justamente a la espera del partido entre Trinidense y Nacional, Juan. Whirlpool con el pacto de confianza NGO. Latas Fortini listas para tomar, hecho para el ahora. Tupirubicá, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Muy bien, correcto. Ahí estamos con Luisito en la parte técnica. Mañana prosigue la fecha. Mañana con 3 partidos. En La Hoya, Cerro Porteño, San Lorenzo, 10 de la mañana. Después van a jugar Sportivo Luqueño Libertad a las 4 y de fondo Olimpia Meliano
en el Defensores 18-30. A todo por el Vistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camino, tractor. Vistoni, pedidos al 0983-119-720. Vistoni, tecnología en lubricación. Llegó Rosada, hablo, nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Ver el estado de lo empeñado. Rosada Ab. El domingo por la intermedia, Deportivo Santaní enfrentará a Carapeguá a 10 de la mañana, mismo horario, Resistencia Deportivo Capiatá. Tigre, la solución integral para tus instalaciones de agua fría, agua caliente, desagües y red eléctrica. Tigre, calidad garantizada. Redes @tigre.py.oficial. Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol Vamos. Acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descargala, Copetrol Vamos. Muy bien, los equipos están en el campo de juego. Trinidense, camiseta tradicional para Trinidense, camiseta tradicional para Nacional. Catedral Weekend, hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Múnich Original, amigos, asado y cerveza no nacieron juntos pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Muy bien, ya se viene el comentario, en algún instante más el comentario Ricardo F. Ya se viene el juego entre Trinidense y la Academia. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeña mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños. XPS ofrece planes familiares individuales y corporativos para todo público con una de las mejores coberturas del país, con el respaldo de Comecipar. Trinidense en el arco, Dufur, Ruiz Díaz, Da Silveira, César Benítez, Mendoza, Rayer, El Beto, La Cruz, capitán de equipo, Gauto Viera, arriba Morínigo, con Clementino González, dirige técnicamente Cosarrúa. Por su parte, Nacional, en la portería, Santiago Rojas Alquile, en zona defensiva, Feliu Coronel, Tomás Gutiérrez Vargas, en el medio sector, Iván Valdés, Fabricio Jara, Mesa Ramírez, arriba, en zona ofensiva, Hugo Adrián Benítez y Roque Santa Cruz, el capitán, dirige a la Academia Víctor Barnae. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado, porcelanato, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos, en cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Señoras y señores, vamos a la opinión de Ricardo en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Frente a frente, dos equipos que juegan bien al fútbol. Tanto el dueño de casa, Trinidense, dirigido por Arrúa, como Nacional que tiene cosas interesantes, que demuestra en partidos claves que tiene con qué. Muchas veces no le sale y uno tiene que saber qué pasa con Nacional. Yo solamente me acuerdo de los dos últimos partidos. Contra Recoleta, donde tenía todo para ganar y lo perdió. Contra Guaraní, donde tenía todo para ganar y lo empató. Después de los errores arbitrales, por supuesto, también siempre están al orden del día, por más que saquen su aclaración, que muchas veces, en vez de aclarar, enturbian un poco más, ofenden el entendimiento de las personas que estamos hace mucho tiempo en el fútbol. Porque un día una mano es penal y otro día la misma mano no es penal, porque ellos quieren que sea así, ¿verdad? Un día una jugada es offside y otro día la misma jugada no es offside, de acuerdo al ángulo donde tomen y hagan la medida de las líneas. Yo no estoy desconfiando de la honestidad de nadie, simplemente digo cómo siempre encuentran algo para justificar los errores de los árbitros. Pero metiéndonos de vuelta, decía, dos equipos que juegan bien. Nacional ya hablamos, Trinidense, que a mí no me gustó contra Libertad, no me gustó el primer tiempo, lo empató, cierto, con un golazo de la Cruz, clavándola prácticamente en un ángulo al arquero Morínigo, pero después no fue el mismo Trinidense que nosotros estamos acostumbrados a ver, que de repente pueden hacer un mal primer tiempo, pero sale a jugar de manera totalmente diferente en el segundo tiempo y te plantea un partido a favor, totalmente a favor, como le pasó a Cerro, por ejemplo, en su cancha, donde fue al vestuario con el 1-0 en contra Trinidense y salió y lo ganó. Entonces eso yo espero siempre del conjunto de Arrúa, que es una virtud que tiene, el saber cambiar. Porque muchas veces vos podés tener el planteamiento táctico y no sabés de estrategia y no sabés cambiar, y eso te juega en contra, por más que tenga 5 ventanas o 5 jugadores para hacer en 3 ventanas, que es lo
lo correcto, más el entretiempo donde no te cuenta como una ventana. Veremos qué hace hoy Trinidense, veremos lo que hace hoy el conjunto de Nacional, que sigue insistiendo con 2 centrodelanteros, Santa Cruz y Benítez. Valdés va a estar un poco más suelto. Mesa, Jara y Ramírez en la marcación en la mitad de la cancha contra Viera y Gauto, De la Cruz y Morínigo. Lo que ofrece Nacional y Trinidense. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar, va a tocar la pelota al Sportivo Trinidense, Juan. Expri, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento, durabilidad, seguridad y desempeño superior. Expri, tecnología en movimiento. En San Justo, Hierros, Planchuelas, Chapas y mucho más. Acceso Sur Casi Perpetuo, Socorro Ñembe. Ventas al 0983 30 88 13, redes San Justo, Hierros. Muy bien, recordando que Rubiñoli terminó ganando a Guaraní en condición de visitantes. A Juan Bellaliza ganó finalmente el laureado, el albiverde. Le terminó ganando Laurinegro por 3-2. Espera la orden el árbitro del partido, Derris López, y esto va a arrancar ahora sí. El silbato, señores, juega el Trinidense Nacional. Fútbol a lo grande. Monumental. Relata Diego Iván. La pelota sobre mitad de terreno, pelota a la derecha, va buscando esa pelota. Jara pone la pelota para Ramírez. Deja sobre punta derecha, pelotazo de Coronel. Arriba sobre punta sur, la pelota la era al fondo. La va buscando Dufour, lentamente sale el portero del Trique. En San Justo Hierros, Ángulos Plancho, Las Chapas y mucho más. Acceso Sur Casi Perpetuo, Socorro Ñembe. Ventas al 0983 30 88 13, redes San Justo Hierros. Fortivitán, fortificados con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yogur Fortivitán de la Autolanda, una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. La pelota sobre la izquierda, va a la marca Feliu, pelota costado cerca del banderín, será saque de costado, pertenece sobre la izquierda y pertenece a Trinidense. Tu Pirubizá, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Mendoza para el saque de costado sobre punto sur, repito, primeros movimientos de la pelota aquí en Santísima Trinidad. La pelota la arriba, golpe de cabeza, pelota de Jara, pone el veto, le pegó. De la Cruz probó otra vez Ricardo F. Sí, sabemos que De la Cruz tiene muy buen remate, un jugador que pasó por Guaraní, que pasó en su momento por Olimpia y que en Trinidense hizo lindos goles. Una muestra es el gol de la fecha pasada ante Libertad. Le pegó Santiago Rojas, pelotazo largo arriba sobre mitad de terreno. La pelota la peina Roque. Baja sobre costado izquierdo, tiene Mendoza. Mendoza juega para Trinidense, a ver qué hace con esa pelota. Mandó, tiró pelota a la derecha y será saque de costado sector en ataque para la academia. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANEAS y Arcosur. Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Mañana prosigue la fecha, 10 de la mañana para Cerro Porteño, San Lorenzo, saque de costado, punta derecha para la academia. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Flaming Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 721-6060. Flaming, estilo campo, tu parrilla preferida. El pelotazo para el fondo, va parando Clementino, tiene Ramírez, Ramírez juega para la academia. Está por la media cancha, presiona, busca sobre punta zurda Mendoza. Esa pelota va a un costado. A ver qué dice el juez y corresponde lateral sobre la izquierda y corresponde al equipo local. Whirlpool con el pacto de confianza NGO. Latas Fortini listas para tomar, hecho para el ahora. Muy bien, golpe de cabeza, pelota a la izquierda. La va buscando en esa zona, tiene Fabricio Jara. Movió de cabeza, juega para Roque. Está por la media cancha esa pelota. Marca la Celoira. Arriba sobre la izquierda, pone bien para el Beto, movió de primera. La pelota larga sobre punta derecha, dejó correr Feliu. Puso el cuerpo Feliu y corresponde tiro de portería para el tricolor. No puedes almorzar porque estás a full con mil cosas. El cansancio te pasa factura. Con Recuperal activa tu energía extra. Recuperal, un producto Adiun. Sentí la diferencia con Shelby Power. Sentí el control, sentí la confianza. Carga tanque lleno con Shelby Power hoy y prepárate para sentir la diferencia. La pelota a la derecha, sale Ruiz Díaz para el Trinidense, pelota sobre la izquierda, puso bien, pelota cortita para Daceloira, está parando Daceloira, bajó para Dufour, el portero uruguayo pone esa pelota al balón sobre la punta zurda, está corriendo César Benítez, pone la pausa César, movió sobre la punta zurda, movió para Ryder, se quiso meter punta derecha, arriba, la marca de Feliu, arriba, viene bajando la pelota sobre la punta zurda, César Benítez, baja pelota al fondo, dejando suavecita para Dufour. Respaldamos lo que más importa, tu auto, tu hogar, tu vida. Panal Seguro, sentí la confianza. Durante agosto, afiliate a la Caja Mutual de regalo un vaso coleccionable. Ingresa a cmsp.org.py o comunícate al 218-4000 Caja Mutual. Repito, mañana prosigue la fecha con Cerro San Lorenzo. Después van a jugar Sportivo Luqueño Libertad. Y cerrando la fecha 5 Olimpia ante Sportivo Meliano. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. 2 minutos del primer tiempo en Brasil. Bragantino con Isidro Pita de titular, igual
iguala 0-0 ante el Atlético Paranaense. Correcto, muy bien la pelota al medio para Fabricio Jara, juega sobre la izquierda, se mete en esa zona Vargas, pelota suavecita sobre punta sur, será saque de costado finalmente para la visita. La suerte te espera en Slot del Sol, registrarte y recibir 200.000 de bonos de bienvenida. Ingresa a slotdelsol.com, juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Pechugón vuela, Pechugón la fuerza de nuestra tierra, el sabor de la garra guaraní, Pechugón, el sabor de la garra guaraní. Esto es fútbol a lo grande, estamos en la Monumental 1080M, saque de costado, punta zurda. A ver qué dice el juez, saque de costado, punta derecha pertenece. Vamos a ver, es el equipo Deportivo Trinidense. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Energigas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 5 minutos, primera etapa, Petrochaco. Precio, calidad de litros, aceite indica Diego Iván. El pelotazo largo, el partido está 0-0. Y su seguro Chaco. La pelota dentro del área, Roque peinó, jugó sobre la izquierda, pelota en esa zona del campo de juego, corre, le pegó Vargas, la marca en esa zona de Gauto, juega para Triqui, pelota a la derecha. Prueba la auténtica Toscana Upisa, llena de sabor, ideal para lucirte en cada ocasión. Upisa, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Roger coloca la pelota, dejando por mitad de terreno para el Beto cruzó, entregó para Gauto sobre punta zurda. Va dejando la pelota cortita, la va recibiendo Mendoza movió, juega de primera para Morínigo, para la pelota, levanta la cabeza, Morínigo juega, pelota al medio, la recibe Viera dejó para César, pelota de Benítez, juega bien, movió por el piso, juega sobre punta izquierda, avanza Trinidense, repito, el partido está 0-0, marcó Feliu, cayó el hombre del Trinidense, ¿qué pasó finalmente, Germán? Lateral para Nacional, quedó reclamando allí Morínigo, el que había caído en ese costado. Para el árbitro existió el contacto, pero no para infracción. Muy incorrecto, saque de costado, punta derecha para la Academia. Fracción Parques de la Cordillera, entrada y KQP, cuotas desde 650.000, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Amarot Outlet, la camioneta al mejor precio. Antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promota agotar stock radios @ Volkswagen Paraguay. La pelota al medio sale, en esa zona por mitad de terreno Gauto puso la pelota cortita para el fondo para Dufour, le pega derecha, el pelotazo largo Dufour, el golpe de cabeza del zaguero Coronel, puso al medio, la va recibiendo Iván Valdés, movió de primera para Roque Luis Santa Cruz, qué buen pase, Iván se mete, Iván le va a pegar o no, Iván cruzó, entregó la punta sur, fuerte la pelota para Guadrián, se le va la pelota Ricardo F. Bueno, intenta, busca por ese sector, por el sector izquierdo del ataque. El conjunto de Nacional, el partido tiene ritmo, pero tiene muchas imprecisiones. Sí, señor, la pelota a la izquierda, sale Mendoza, juega para el Trique. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol, ello pues supe Quitadol. La salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, avenida Auxilio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El árbitro pita falta, ¿quién está en el piso Nacional, Germán? El que cayó es Mesa y le dice ya al árbitro que se levante. Perdón, era Hugo Iván Valdés. Por falta de Viera ya se repone el volante ofensivo de Nacional. Muy bien, se recupera Valdés, pelota al fondo, tiro libre para Nacional. Whirlpool con el pacto de confianza eligió latas Fortini, listas para tomar, hecho para el ahora. La pelota sobre la izquierda, puso bien Tomás Gutiérrez, está bajando a la derecha para Coronel. Pone para Feliu. Feliu domina la pelota, juega para el fondo, para el zaguero central. Tiene Coronel, juega su arquero, le va a pegar el Kili. El Kili se acomoda, con pierna derecha, movió, cruzó, pelota larga, marca Rayer. Está sobre la izquierda, Rayer para Sportivo Trinidense, juega. Pelota al medio, el pase muy bueno para el Beto. El Beto cambió sobre punta sur, hay peligro. Ataca Trinidense que busca el primero, tiene Morínigo, levanta el centro, golpe de cabeza de Clementino. Bajó para Viera, cuidado con esta. Viera levanta el centro. Tiró, pelota arriba, el cabezazo de Fabricio, pelea Iván. ¿Qué pasó, Ricardo? Bueno, que llegó bien el conjunto de Rubiñú, el cabezazo de Clementino no fue bueno, pero al ser desviado terminó de vuelta en los pies del jugador de Trinidense, que mal le pegó Viera, ¿verdad? Muy mal Viera, igual ganaron un tiro libre de esquina. Sí, señor, tiro de esquina para Trinidense. Tupirubisá, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. El centro de Morínigo, cabezazo, otro tiro de esquina, cuidado, cabezazo del defensor de Nacional. ¿Quién iba de cabeza, Germán? ¿Quién fue?
Roque Santa Cruz defendiendo allí en la cabecera del área chica. Muy bien, correcto. Roque mandó el tiro de esquina y otra vez pertenece a Triqui. Envía dinero en un mensaje con Chat Mango. Pedís envías dinero y hablas con tus contactos. El chat que solo encontrás en Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, de pH laminados y mucho más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Saque de costado ahora cerca del banderín. Pelota sobre la izquierda. Pertenece a Nacional. Tupiru Villa, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Esto es Fútbol a lo Grande. Estamos en la 1080M Radio Monumental. Por ahora el partido aquí en Santísima Trinidad sigue 0-0. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, de pH laminados y mucho más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Ofertas por la Semana del Niño. Además, un smartwatch o auricular de regalo. Bicicletas Monarch Balance, 17 cuotas de tan solo 49.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. El golpe de cabeza de Tomás, la pelota para Vargas. Juega la pelota a mitad del terreno. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. El partido aquí en el Martín Torres sigue 0-0. Y su seguro Chaco. Saque de costado, punta derecha, pertenece a Trinidense. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Novena edición de los imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad, con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Por Copa Sudamericana el martes, Recoleta será local frente a Boca. El partido va a arrancar a las 19. Cerro el miércoles por la Libertadores. De local frente a Palmeiras el jueves. Olimpia de local frente al Vasco. 2 partidos por Copa Sudamericana y 1 por la Libertadores. Remató Iván, se desvió esa pelota, tiro de esquina para Nacional. Tupiru Villa, increíbles de 30 años llenando tu hogar de felicidad. Ricardo. Se salvó aquí el conjunto de Trinidense. El remate de Iván Valdés, que se desvía por el camino. Lo engañó a Aquiles Rojas, que iba a buscar el palo izquierdo y la pelota se le iba a meter al medio. Y le pega la pelota a Nacional. No estamos viendo bien, Germán. ¿Quién es? El propio Iván Valdés desde la izquierda. Muy bien, correcto, le va a pegar Iván Valdés. Es un tiro de esquina, señoras y señores, pertenece a Nacional, que busca el primero. El árbitro mira, observa. Derris López, indicaciones, ahora sí todo listo. Algo le dijo el defensor de Nacional y también el atacante justamente en esa zona del tricolor. Pelota larga, arriba, vamos a ver, viene el centro largo. Pelota sobre la izquierda, golpe de cabeza. Dufour, ¡epa! Atrapó Dufour, sale para Trinidense. ¿Cómo viste la acción, Ricardo? Bueno, un cabezazo para tratar de meter la pelota al medio, pero se le fue cerrando ese golpe de cabeza al jugador Coronel y Dufour se queda con el balón sin muchos inconvenientes. Repito, el partido tiene buen ritmo, pero le falta la claridad y la profundidad necesaria para que puedan definir la jugada en algo más importante. La pelota media cancha, vamos a ver. Va saliendo Ramírez para Nacional, puso bien la pelota, la agarra al fondo. Arriba sobre mitad del terreno, pelota a la derecha para Da Silveira. Da Silveira juega para Trinidense, puso pelota a mitad del terreno. Está recibiendo Gauto, paró el 5 de Triqui, juega a la izquierda. Se mete al totecito, viene buscando César Benítez para Trinidense. Está sobre la izquierda, pone la pelota para el Beto. El Beto giró, el Beto movió, soltó otra vez para César, corre, se va de arriba. El zaguero de Trinidense puso la pelota a la marca Feliu, el balón por el medio, la recupera Da Silveira y otra vez del fondo sale Triqui. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y en Argentina, 35 minutos del primer tiempo, Godoy Cruz con el paraguayo Diego Viera de titular y capitán le está ganando 1-0 al Deportivo Maipú. Muy bien, correcto, Matías, pelota a la derecha, sale desde el fondo Da Silveira. Da Silveira dejó, entregó la pelota para Benítez, pelotazo largo, fue Gauto, finalmente colocó esa pelota larga para Morínigo, no pasa nada, saque de costado a la derecha para Nacional. Celebra el Día del Niño con Bancopp y aprovecha hasta el 25% de reintegro en Licey. Jugueterías, tiendas deportivas, boutique y parques de juegos. Bancopp crece desde la raíz. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488 Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Debutó Javier Torrente como técnico ñuense. Finalmente Rubiñú le ganó 3-2 a Guaraní. Mega descuentos hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 815 puntos y la web.
En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy. Más de 100 estaciones en todo el país. Seguinos en Instagram @energy.py. Esto es fútbol a lo grande en la 1080M, Radio Monumental, pelota al medio, va buscando Clementino. Clementino tiene gira, Clementino con esa pelota se equivocó. No podía Ramírez, pelota larga. Es lateral, punto derecha para el Trinidense. Descubrir la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller. Precios incomparables, motos Buller. Representa y distribuye Britannica. Con Cubo, 20% de reintegro con tarjetas de crédito Itaú y bueno, hasta 18 cuotas sin intereses. Comprando 4 cubiertos al servicio es gratis. Cubo, mejor en todos los caminos. Empujó Tomás Gutiérrez, tiro libre sobre la derecha, tiro libre para Trique. El 15 de agosto, el día de hoy, llena el carrito con estos beneficios. Con Bueno Power, hasta el 40% de reintegro según tu nivel bueno. Y la ahorrazo supermayorista, tu mejor ahorro. Shorty Beef de carne 100% chaqueña. Encontraros en los salones de ventas de la cooperativa Shortizer o en tu punto de venta favorito, Shorty Beef. Muy bien, le va a pegar a la derecha, tiro libre. Le va a pegar el Beto de la Cruz, pelota a la derecha, repito, tiro libre Trinidense. Busca el gol ahora, Ahora busca el gol Trinidense. Vamos a ver, va marcando Roque. La estatura que tiene Roque marca Adrián Benítez. Están los defensores de Nacional. Repito, Trinidense busca el gol. Le va a pegar el Beto a la derecha. Se demora. Ahora sí le pegó el Beto. Pelota en el aire. Marca Roque. Pelota a la izquierda para Nacional. El rebote para Fabricio. Pelea Rayer. Pelota al fondo. Sale Gauto. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. Trinidense Nacional empatan 0-0. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Apostala es la única casa de apuestas legal del país. Sponsor oficial del Albirroja y del fútbol paraguayo. Apostala. La pelota a la izquierda. Marca en esa zona del campo de juego. Iba justamente al cruce. Ruiz Díaz finalmente es lateral. El encargado es Iván Valdés. Iván Valdés, la pelota juega al medio. Entregó para Ramírez. Corrió Ramírez. Pone el papucita. Juega bien, pelota al medio. Mueve para Fabricio Jara, otra vez para Ramírez a la derecha, movió, dejando cortita para Coronel. Coronel juega mucho más atrás, le va a pegar el Kili se acomoda, juega, movió, entregando por el piso, movió a la derecha, juega desde el fondo la academia. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, General Díaz 640, teléfono 496-553, Instagram Bemay Flores, bloquea hasta un 94% del calor con el polarizado Premium Suntec Evolve. Encontraron Erimar, lo que la fábrica no te dio. ¿Te gusta o no el partido por ahora, Ricardo? Sí, está lindo el partido, pero falta más emociones, que insinúen más en ataque, pero con prolijidad, que lleguen con peligro, no solamente que tengan la pelota uno y otro equipo, se la prestan por momento, no están apretando mucho y no tenemos situaciones de gol. La pelota larga para el fondo para Roque. La marca en esa zona del defensor de Trinidense. Juega finalmente. Gauto juega para Dufour. Le pegó Dufour. La pelota larga. Viene por mitad del terreno. Golpe de cabeza de Vargas. Movió de cabeza. Arriba sobre punta sur. Pelea Gauto. Va al cruce. Gana bien Da Silveira. Da Silveira Pérez para Trinidense. Movió pelota sobre la izquierda. Gira Viera. Viera con esa pelota. Paró. Levantó la cabeza. Juega sobre la izquierda. Está dejando cortita para Mendoza. Mendoza levantó el centro a la marca. Punta derecha. Sale Feliu. Y juega para Nacional. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol ello. Pues para Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo. Tu parrilla preferida. La pelota de Vargas puso para el Epa. Cuidado Vargas. Creo que comete falta. Cayó en esa zona Rayer. Pelota a la izquierda de Tomás Gutiérrez. Arriba Tomás. Pelota larga arriba. El golpe de cabeza sobre punto derecha. Marcó en esa zona. El hombre de Trinidense ahora comete falta Rayer. Bueno. Y se toma Vendetta Vargas, Ricardo F. Sí, pero fue cuerpo, no, para mí no hubo mala intención, se lo llevó por delante de cierto. Y anteriormente cuando Vargas quería rechazar la pelota, metió el pie Rayer, que tampoco hubo intención. Muy bien, saque de costado a la derecha, pertenece a Trinidense. Whirlpool con el pacto de confianza NGO. Latas Fortini listas para tomar, hecho para el ahora. La pelota está sobre punta zurda, pelota costado lateral. A ver qué indica el juez, si será lateral, punta derecha para Trinidense. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. CNT se por Emoy. Cerca al banderín, otro saque de costado, pertenece a Triqui. Pelota a la derecha en ataque. Tu Pirubisa, increíbles de 30 años llenando tu hogar de felicidad. Ruiz Díaz llegó a la pelota,
marca Vargas, no pasó nada. Finalmente será tiro de portería para el equipo visitante. La Plata Empeños y la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña en La Plata. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar, construyen contigo. Para mañana 3 partidos: Cerro Porteño, San Lorenzo, después Sportivo Luqueño, Libertad, Cerro, San Lorenzo, 10 de la mañana. Luqueño, Libertad a las 4 y de fondo 18:30. Olimpia frente a Meliano. Líquido para radiador verde o rojo. Grasa automotriz, afloja todo hasta Cicola y shampoo. Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Llegó Rosada, la nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Ver el estado de lo empeñado. Rosada App. La pelota al medio, vamos a ver, va buscando Ryan Tomás, está dejando la pelota, media cancha, movió de primera, juega bien, está entregando sobre punta derecha para Viera, va soltando la pelota, Viera se le va, ahora sí llegó a la derecha, pegadita a la raya, tiene Viera, va a mandar el centro, no, manda el centro, no, abarcase Viera, movió, dejó el pase corto, juega bien Armando Ruiz Díaz con esa pelota, juega para Silveira, baja mucho más al fondo el saquero uruguayo, la Silveira movió sobre la izquierda, está dejando cortita para quién, para César Benítez, le va buscando César, levantó, tiró, juega trique y pelota larga, marca Vargas, está dejando para Hugo Adrián Benítez, sostiene la pelota y se va a equivocar, se mete otra vez Vargas, marca de cabeza, saque de costado a la derecha para Treque. Tigre, la solución integral para tus instalaciones de agua fría, agua caliente, desagües y red eléctrica. Tigre, calidad garantizada. Redes @tigre.py.oficial. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza y más camino por delante. Copetrol, ¡vamos! Vamos a marcar el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos primera etapa. Petrochaco, precio, calidad y litro de aceite indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguros Chaco. Monumental. Aquí en el Martín Torres, 0-0, Trinidense Nacional. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Múnich Original, amigos, asado y cerveza. No nacieron juntos pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Morinigo levanta el centro, tiro, está el gol o no. Golpe de cabeza, marca Coronel, la pelota de Gauto. Jugó sobre la izquierda, le va a pegar Mendoza, se acomodó, juega sobre el costado izquierdo. Está dejando lentamente esa pelota para el Beto. Cayó por el piso, el capitán dice que no hay falta el árbitro. Iba soltando en la derecha, se mete Fabricio, gana, pelota del 8, tiene Fabricio, puso en la paucita, vuelve a ganar. Está dejando por el medio para Roque, paró la pelota Roque pierde, no, que siga, dijo el árbitro, gana ahora el Beto, cuidado con Trique, cuidado con Trinidense, Clementino paró, juega bien, pelota a la izquierda, insiste el Beto, le va a pegar, juega sobre el costado izquierdo, está dejando la pelota cortita, se mete Morínigo, paró, levantó la cabeza, otra vez movió para el Beto. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. 10 minutos del segundo tiempo en Perú. Melgar con el paraguayo Juan Escobar de titular le gana 2-0 a los Chancas. Correcto, muy bien, Matiga, pelota a la izquierda, sobre la izquierda, saque de costado para Nacional. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. En la clínica SPS te acompañamos a cuidar de vos y de tu familia en cada etapa de la vida. Servicio de primer nivel, escribinos al 0991-712-856 con el respaldo de Cobes y Par. Es por tiempo, Germán, ahora le gana Trinidense, demoró Germán. Exacto, se excedió en los 5 segundos que le estaba haciendo el conteo Derly López a Sebastián Vargas, por eso fue saque de manos para Trinidense. Muy bien, correcto, Germán, la pelota sobre la izquierda, golpe de cabeza, Ruiz Díaz, que bien tocó la bola Trinidense, que bien toca el trique, se mete Viera tiene con esa pelota, está sobre punto derecha, va cruzando la marca Ramírez, juega bien, dejó para Da Silveira, le va a pegar el centro, tiró, Da Silveira con el centro, salió el Kili, a ver, remata el arco y afuera. Pero se desvió esa pelota al Beto, probó de vuelta al Beto, Ricardo. Bueno, todo se empieza a complicar con un error del lateral izquierdo de Vargas que no lo hizo a tiempo. Y después ese último remate que se desvía por el camino, le pega bien, le pega de primera de la Cruz, termina el córner. Sí, señor, tiro de esquina para Trinidense a la derecha. Tupiru Villa, increíbles de 30 años llenando tu hogar de felicidad. Trinidense está cerquita del primero. A ver, tiro de esquina, a ver si resuelve Trinidense. Cabezazo por el medio y el rebote. Pelota de izquierda y va a la contra. Se mete Iván tiene para Nacional, corre Iván. Se mete Valdés con la pelota. Pico larga ese balón, Ricardo F. Sí, pero ahora Iván Valdés contra el mundo. 3 jugadores de Nacional que se rehicieron rápido, o de Trinidense, que se rehicieron rápido en la zona defensiva y no tenía opción Valdés de pase.
por eso se jugó a la individual y perdió la posesión de la pelota. Sí, señor, el partido está muy bueno, realmente. Pelota a la derecha, viene marcando ahora sobre la izquierda, la va buscando Trinidense, pelota para Clementino, paró Clementino, juega, está dejando cortita la pelota sobre mitad del terreno, pone a la izquierda, está dejando para Mendoza, levantó, tiró pelota, Lara, corre Feliu, epa, y falta no, del hombre de Nacional, no, dijo el juez, no pasó nada, pelota al fondo, sale el zaguero del tricolor con Tomás Gutiérrez. Termocalentadores Paisa, calienta más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. Paisa, una empresa del grupo FB. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi creada para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. El partido sigue 0-0, Juan. Exbri Cubierta, hace más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento, durabilidad, seguridad y desempeño superior. Exbri, tecnología en movimiento. En San Justo Hierro, ángulos, plancho de las chapas y mucho más. Acceso sur casi perpetuo, Socorro Ñembe. Ventas al 0983-3088-13 red de San Justo Hierro. La pelota en la izquierda, Morínigo. Marcó Tomás Gutiérrez, pelota otra vez a la izquierda. Insiste Trinidense, lo hace rebotar a Feliu, pelota a la derecha. Falta, pito, falta, Ricardo. Sí, fue falta, aciertan el árbitro del partido porque le juega o le pone el brazo casi en la altura del rostro y lo tira al jugador trinidense. Nada que discutir. Acá tarjeta amarilla para Bernay. Bernay, Germán. Víctor Bernay, protestando. Bueno, tarjeta amarilla para Bernay entonces por protestar. Tiro libre. En ataque sobre la izquierda, pertenece a Trinidense. Yogur natural de Lactolanda, nueva presentación de 350 gramos, más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural Lactolanda, natural como vos elegís. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANEAS y Arcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido continúa 0-0. Y su seguro Chaco. Le va a pegar Luis de la Cruz. Señoras y señores, repito, Trinidense está más cerca que Nacional del primer gol. El gol de apertura. Aquí en Santísima Trinidad le va a pegar el Beto. A ver, le pegó, jugó el centro largo, no pasó nada con el compañero. Tiro de portería para el tricolor. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. No puedes almorzar porque estás a full con mil cosas, el cansancio te pasa factura. Con Recuperal activa tu energía extra. Recuperal, un producto Adium. Señoras y señores, por ahora el partido permanece 0-0. Sentí la diferencia con Shelby Power, sentí el control, sentí la confianza. Carga tanque lleno con Shelby Power hoy, prepárate para sentir la diferencia. Respaldamos tu tranquilidad con coberturas para tu auto, tu hogar y tu familia. Consulta hoy mismo y viví con respaldo Panal Seguros. Sentí la confianza. La pelota sobre la izquierda, sale Mendoza, juega, está dejando cortita para Mesa. Mesa para la pelota, Mesa juega su arquero. Le va a pegar por el fondo Santiago Rojas el Guile. Se acomodó con esa pelota, juega a la derecha. Lo ve cortita para Feliu. Feliu la tiene, pasó la frontera, va de primera. Juega bien ahora el Trico, qué pelota para Roque. Vuelve a ganar, se quiere meter. El pase justamente era sobre punta derecha, fue finalmente Feliu. El centro largo arriba, se mete Clementino, a ver, paró primero, Tomás Gutiérrez bajó de cabeza, juega a la derecha, está dejando para Coronel, juega para el venezolano, lentamente sale, pelota dominada de Gutiérrez, Tomás, está dejando a la izquierda, puso la pelota para Vargas. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol, ellos pues supa Quitadol, la salud tiene apellido, Fleming Sistema Prepago, Avenida Auxilio Ayala 1751, llámenos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Ahora corresponde tiro de esquina para la academia sobre la izquierda. Tu Pirubillá, increíbles 30 años y llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega, Germán? Otra vez Iván Valdés desde la izquierda. Muy bien, correcto, desde la izquierda entonces le va a pegar Iván Valdés, se la aproxima Vargas. A ver, tiro de esquina, Iván le va a pegar, cuidado con Nacional que quiere el gol, pelota arriba, el cabezazo defensivo, la pelota en ese rebote le quedó a Ramírez. Ramírez jugó a la derecha, puso bien el centro largo ahora, buscando en esa zona del campo, se mete Iván con otro centro para Nacional, levantó el centro, quiso bajar en esa zona Tomás Gutiérrez, pero va cortando la acción, le va buscando Feliu, dejó con el saque de costado para el tricolor. Whirlpool con el peito de confianza NGO, latas Sporting listas para tomar, hecho para él ahora. Bien, el partido sigue 0-0 lateral, punta derecha para Nacional. Afíliate a la Caja Mutual, aportes desde 18 años a 21 años, 50.000 de 22 a 25 años, 100.000, 26 años en adelante, 140.000 guaraníes. Ingresa a cmsp.org.py, Caja Mutual. ¿Qué pasó, Germán Tingler?
en esa disputa aérea después de lo que había sido el córner de Iván Valdés, quedó sentido Armando Ruiz Díaz, justo prácticamente sobre el punto penal, quedó sentido allí el lateral derecho de Trinidense, ya está siendo atendido por los médicos, presenta aparentemente dolor o algo más quizás en la zona del rostro, el número 2 del Triqui. Bueno, en esta pausa ahora los técnicos llaman a cada uno de sus futbolistas para dar indicaciones, Germán Tegler. Y aprovechan el momento. Ponte que no hay pausa de rehidratación e incluso y eso que estamos sobre el minuto 28, un minuto que es promedio habitual en este tipo, para determinar este tipo de pausas, como venía siendo costumbre. Pero no se trata de eso en este momento, pero aprovechando el parate momentáneo por lo que está ocurriendo con Ruiz Díaz, los técnicos aprovechan. Muy bien, contigo, Juan. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y en Argentina a las 19 horas, Independiente Rivadavia con los paraguayos Iván Villalba y José Florentín de titulares, además de Alex Arce en la banca, enfrentará a Belgrano de Córdoba. Correcto, muy bien, Matías. Cerca del minuto 30 el partido sigue 0-0. Slot del Sol es tu casino de la suerte. Registrate y recibí 200.000 de bono de bienvenida. Ingresa a slotdelsol.com y juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Pechugón vuela. Pechugón, la fuerza de nuestra tierra, el sabor de la garra guaraní. Pechugón, el sabor de la garra guaraní. Bueno, va fuera del campo de juego. Lo van a asistir mejor al lateral derecho. Ruiz Díaz, el trinidense. Pelota al medio del fondo. Sale Tomás Gutiérrez para Nacional. Centro de Material de Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. El teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Energigas, llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. ¿Quién está en los controles, Matías? Marcelito. Un saludo a Marcelito. El partido está 0-0 en Trinidad, Juan. Para esos momentos que piden algo rico y sin complicaciones, elegí el Johnny Pancho Pizza. No falla, pizza, calidad desde su origen. Urizal, sede central de España 330 San Lorenzo. Y filiales en Lambaré, Capiata, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapegua y Pilar. Urizal. Muy bien, debutó Javier Torrente después de mucho tiempo. Vuelve al fútbol paraguayo. Rubeñú, que necesita imperiosamente los puntos, ganó en un partido muy apretado, pero logró la victoria. Javier Torrente acá se aplicó la famosa frase: técnico que debuta gana. Ganó Torrente con Rubiñú, ganó Laurinegro Guaraní 3-2. Residencial La Victoria en Guarambaré, acceso a rutas principales Nueva Italia y acceso sur. Contacta al asterisco 5683, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Amarot Outlet, la camioneta al mejor precio. Antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promota agotar stock redes @Volkswagen Paraguay. Sí, señor, me parece fantástico, Mati. Vamos ya. Ahora conoce, repito, los partidos, bueno, la revancha de Libertadores. Hay un solo juego, Cerro Palmeira, y de Sudamericana ya están los árbitros. Ya están en este concepto los árbitros para la vuelta de Sudamericana. Ya estaremos con eso, Matías, porque hay tiempo aún. Pelotazo largo arriba. Viene buscando Dufour. La pelota larga para Clementino. Pone la pelota a mitad de terreno. Va por el fondo. Sale Kili. Ahora sí aprovechemos porque sale el portero de Nacional. Los árbitros para la revancha de los equipos paraguayos, Matías, cuando quiera. Sí, el uruguayo Andrés Matonte será el árbitro entre Recoleta y Boca Juniors. En el VAR estará el uruguayo también Leodán González. Para Cerro Palmeiras, el árbitro será el argentino Facundo Tello. Y en el VAR lo tendremos al también argentino Héctor Paleta, mientras que en el duelo de Olimpia y Vasco da Gama el árbitro será el uruguayo Esteban Ostojic y en el VAR estará su compatriota Antonio García. Correcto, muy bien, Matías, pelota al fondo, tiro libre a la derecha para Trinidense. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y mucho más. Seguinos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Pedí tu motobuller en Bristol. Aprovecha una cuota de regalo desde 239.000. Aceite de regalo incluido. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. A ver, avanza Morínigo para Trinidense, el centro. Golpe de cabeza de Tomás Gutiérrez, pelota derecha, sale Mesa. Se equivocó Mesa. Sobre la izquierda, saque de costado para Trinidense. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Ya volvió Ruiz Díaz al campo de juego, Germán.
Sí, hace un ratito ya regresó el 2, tuvo que esperar 60 segundos, un minuto para reingresar al campo de juego, recordando que salió por motivos que no fueron por infracción ni mucho menos por tarjeta amarilla a un rival. Correcto, muy bien, pelota a la derecha, sale el tricolor, pelota el sector defensivo. Novena edición de los imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock lo bueno para vos. Celebra el Día del Niño con Bancopp y aprovecha hasta el 25% de reintegro en Nisei. Jugueterías, tiendas deportivas, boutiques y parques de juegos. Bancopp crece desde la raíz. Pelota a la izquierda, sale en esa zona del campo. Juega lentamente César Benete, juega sobre costado izquierdo. Para la pelota para el Beto, paró el Beto de la Cruz. Tiene Luis, levantó, tiró el centro, pelotazo de Clementino, baja de cabeza para Mourinho, cruza Feliu tiene para Nacional, desvío, pelota a la izquierda y será saque de costado, saque de mano para Trinidense. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy, más de 100 estaciones en todo el país. Seguinos en Instagram @energy.py. Mega Running de Punto Forma, 20 de septiembre, Costanera de Asunción. Inscribite en eventreat.com.py. No te la puedes perder. Muy bien, aquí cae Tomás Gutiérrez de Nacional. ¿Quién es el del trinidense que está en el piso, Germán? Gustavo Viera, y a él justamente le termina cobrando la falta del árbitro Derli López sobre el jugador venezolano. Joven, correcto, señor. Pelota al fondo. Tiro libre del fondo para Nacional. Midea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos, heladeras, freezer, bicicoolers, representa y distribuye Britannia. Tu día no puede parar, tu batería tampoco, por eso elegí baterías Barta. Con tecnología PowerFrame y su fuerza de arranque, elegí Barta. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 35 minutos, primera etapa. Petro Chaco. Precio, calidad de litro de aceite indica Diego Iván. Aquí en Santísima Trinidad, Hermantín Torres en el estadio Torres Martín, 0-0. Y su seguros Chaco. La pelota para Dufour, revienta la pelota Dufour, juega a la derecha esa pelota, vamos a ver que llega Ruiz Díaz, pone el cuerpo ganando bien en esa zona mesa, pelea Vargas, está sobre la izquierda, corre, ganó, sigue Vargas con la pelota, se le fue, ¿qué pasó finalmente, Germán? Se le escapó la pelota a Vargas, por eso va a ser lateral para Trinidense. Muy bien, lateral para Trinidense, punto derecha. ¿Qué te dice el partido, Ricardo? Que sigue siendo un partido agradable de ida y vuelta, con algunas acciones importantes, pero repito, no hay peligro frente a los arcos. Todavía no vimos a Dufour atajando una pelota y tampoco al Kili Rojas, lo que significa que tienen que patear. El que no patea al arco muy difícilmente pueda ganar un partido. La pelota sobre la izquierda, coloca al centro Iván Valdés, pelota a la derecha, marcó Da Silveira. Está dejando pelota cortita sobre costado izquierdo. A ver, estamos viendo, bueno, cada vez menos sobre la izquierda. ¿Qué pasó acá, Germán, ahora? Falta, a ver, sí, es infracción. ¿Para quién, Germán? Quedó sentido un jugador de Nacional. Lo que pasó es que quedó sentido allí un jugador de Nacional ya fuera de la cancha, pero va a ser pelota para Trinidense finalmente. Bueno, es para Trinidense. Entonces, Germán. Ahora sí, se esclarece más la cosa. E incluso va a molestar a un futbolista de Nacional. Hablamos de Roberto Ramírez por la falta sobre, a ver, en aquel caso había sido sobre el uruguayo Agustín Da Silveira. Es el segundo amonestado del partido, el primero en cancha podemos decir, porque el primero en el encuentro había sido su técnico justamente, Víctor Bernal. Muy bien, correcto, corresponde entonces salida para Trinidense sobre el sector defensivo a la derecha. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Ello, pues Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Auxilio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo. Tu parrilla preferida. Señoras y señores, el partido está 0-0. Y va al VAR, Ricardo F. ¿Es para tanto? Matías, ¿vos tenés la jugada, la repetición allí en la televisión? Solamente hemos tenido una repetición y fue un golpe entre Da Silveira y el jugador número 25, Roberto Ramírez. ¿Pero qué golpe? ¿Le pegó con la mano? ¿Una patada? ¿Qué fue? Aparentemente le bajó el talón por la cara a Da Silveira. Bueno, el golpe en el talón entonces, en el talón le golpea. No, con el talón a la cara de Da Silveira. Lo va a echar. Germán, expulsado. Sí, se anula la tarjeta amarilla sobre el 25 de Nacional, la cambia por roja. El árbitro Derlis López, expulsado Roberto Ramírez, con uno menos a partir de ahora queda el trico. Bueno, y no es la primera vez, yo recuerdo, Ricardo, vos que tenés buena memoria, Ramírez suele ser expulsado Nacional, ¿eh? Es un jugador que va mucho al forcejeo.
Lastimosamente nosotros no tenemos la imagen, así que no podemos hablar con autoridad de lo que pasó, pero se nota que fue grave, por eso la tarjeta amarilla primero y a instancia del VAR cambia amarilla por roja. Sí, señor, es correcto. Al no tener monitor, por eso sacudimos justamente la información a Matías. Pero si le llaman del VAR es por algo, como dice Ricardo. Si es llamado de VAR es porque sí, cambió tarjeta amarilla por roja entonces y queda con 10 Nacional, Germán. Así es, ya se va retirando ahí a un costado de la cancha el volante del Trico. Se complican las cosas para Nacional. Sí, señor, muy bien. El partido 0-0. Whirlpool con el pacto de confianza erigió Latas Fortín listas para tomar hecho para la hora. Muy bien, correcto. Queda con 10 Nacional expulsado Ramírez. Fíjate un poquito, Matías, los números de Ramírez, porque tengo entendido que no es la primera vez que se ha expulsado Nacional. Ya tiene varios partidos con tarjeta roja, por eso recuerdo bien. Pelota simplemente para estadísticas y los números, que no es un dato no menor. Pelota sobre la izquierda, el centro, no pudo Clementino, pelota a la derecha, a ver qué dice el juez, y será lateral punta derecha para Trinidense. Sí, te escucho, llamaba. Sí, ante Olimpia en la derrota 3-0 había sido expulsado justamente Roberto Ramírez. Ante Olimpia, correcto, muy bien, por eso te decía. Pelota al área al fondo, bueno, es un jugador que tiene expulsiones, Ricardo, en su carrera. Sí, es un jugador que entra fuerte, pero no tiene muchas, ¿eh? Yo no me acuerdo de muchas. Él estaba en 2 de mayo y pasó después a Nacional, pero ahí Matías agarra una de esas jugadas o de esa roja que habla. Sí me acuerdo aquel partido ante Olimpia, me acuerdo. Esta es su segunda pelota expulsión. de Viera, le pegó, tiró, pelota a la izquierda, avanza, se mete el Beto, pica larga, se le va, pelota a la izquierda, sale Vargas, llegó primero la pelota y va Valdés, sí, marcamos, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido sigue 0-0. Y su seguros Chaco. En la expulsión de Ramírez, repito, está con 10 Nacional expulsado Ramírez. Revisión de VAR, el árbitro fue hasta el VAR, primero le puso la amarilla, después le llama del VAR justamente Galeano, Edgar Galeano, le llamó a López, cambió amarilla por roja, expulsado Ramírez, queda con 10 la academia. Se acerca el Día del Niño y el ahorrazo supermayorista, ahí tenemos todo para celebrar, para compartir en la escuela y festejar en tu barrio. El ahorrazo supermayorista, tu mejor ahorro. Shorty Beef de carne 100% chaqueña, encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortizer o en tu punto de venta favorito, Shorty Beef. Bueno, nos pasa Matías la imagen de la expulsión, que no es muy nítida porque aparentemente es de la notebook, ¿verdad? Pero yo vi jugadas mucho más fuertes en el campeonato que terminaron con tarjeta amarilla. Sin embargo, esta termina en roja porque al entender del VAR fue agresión. Correcto, Ricardo, entonces la pelota sobre la izquierda. Vamos a ver, pelota en costado. Se metía Hugo Adrián Benítez, lateral, punta izquierda. Pertenece a Trique. Apostal es la única casa de apuestas legal del país. Sponsor oficial del Albirroja y del fútbol paraguayo. Apostala. Cocido con leche en La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días. Y sin necesidad de frío, La Pradera lo mejor en lácteos. Para mañana 3 partidos, pero ataca Trinidense. Después le comento, Ruiz Díaz Amago. Ahora sí, coloca el centro. Golpe de cabeza defensivo, le quedó al Beto, le va a pegar o no. Se mete la Cruz. No pasó nada, Ricardo F. No, se tira ahí de la Cruz intentando que el árbitro compre la falta y cobre penal. Muy bien, ahora pita falta, tiro libre para el tricolor, pelota al medio. Pema y Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Instagram Pema y Flores. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Muy bien, minuto 42, sigue el partido 0-0. Bloquea hasta un 94% del calor con el polarizado de Premium Suntan Evil. Encontraron Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando CNTS por Emoy. Muy bien, 0-0 el partido. Sigue entonces entre Trinidense y Nacional, Juan. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción de Ferro parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferro parece a 44 años construyendo contigo. Esto es Fútbol a lo Grande. Estamos en la 1080M Radio Monumental por ahora en Santísima Trinidad. Sigue de a poquito, señoras y señores. De a poquito se cierra esta primera parte. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y en Chile, Deportes Limache con los paraguayos Axel Alfonso y Hugo Martínez en la banca. Le gana 2-0 a la U de Chile. Ruiz Díaz le pegó, tiro de esquina, completamos, Matías.
Sí, el Limache de Chile le está ganando 2-0 a la U de Chile. Esto en 44 minutos del primer tiempo. Muy bien, correcto. Aquí corresponde tiro de esquina, punta derecha para Sportivo Trinidense. Tupirubillá, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega a Alberto? El encargado, como siempre, Germán. Exacto, desde la esquina derecha. Muy bien, correcto. Le va a pegar desde la derecha, entonces tiro de esquina. La pregunta es, ¿llega el gol de Trinidense antes que concluya el primer tiempo? ¿Llegará el gol de Sportivo Trinidense? Vamos a esperar a ver qué ocurre. Vamos a esperar a ver qué ocurre. Pelota en el aire, cabezazo. Y está. Gol, 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 gol. Gol Clementino. Gol del Sportivo Trinidense, Clementino. ¡Qué testazo impresionante! ¡Cómo clavó la pelota Clementino! En la boca del arco, en el área chica, tremendo el cabezazo de Clementino y vino nomás el gol del Sportivo Trinidense, que se merecía el gol. ¡Qué testazo! ¡Qué potente el cabezazo de Clementino! ¿Y sabe cómo está la cosa? En Santísima Trinidad, Sportivo Trinidense le está ganando a Nacional al cierre del primer tiempo por 1-0. Monumental. Bueno, llegó nomás el gol de Trinidense, que era que más lo estaba buscando. Yo decía, es imposible convertir un gol si no se patea al arco. Acá tampoco se pateó, pero fueron dos golpes de cabeza. Una peinada en el medio, el primer palo, y en el segundo aparece lanzándose de buena forma Clementino González, y con su fuerte con golpe de cabeza llega el primero para Trinidense. Momento del gol. 44 minutos, primera etapa. Está ganando Trinidense. Marcamos, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Diego Iván. Está ganando Trinidense, le está ganando a Nacional por 1-0. Y su seguros Chaco. Monumental. Aquí falta tiro libre. ¿Qué pasó, Germán? ¿Quién está en el piso, Enrique? Agustín da Silveira, falta en ataque de Roque Santa Cruz, es lo que cobra el juez López. Muy bien, tiro libre para Triqui, termina la primera parte. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión, tractor. Bistoni, pedidos al 0983-119-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Llegó Rosada, hablo, nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Ver el estado de lo empeñado. Rosada App. Muy bien, ¿cuánto adicionó el árbitro, Germán? 4 minutos más, indicó el cuarto árbitro Aldo Quiñones, Diego. Se juega hasta el minuto 49 este primer tiempo. Muy bien, gana Trinidense. Gol de Clementino, gana 1-0. Tigre, la solución integral para tus instalaciones de agua fría, agua caliente, desagüe y red eléctrica. Tigre, calidad garantizada. Redes @tigre.py.oficial. Cada vez que cargas en Copetrol, sumas beneficios con la app de Copetrol. Vamos, acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol. ¡Vamos! Está ganando Trinidense con gol de Clementino de cabeza. Gana 1-0. Catedral Weekend al 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Múnich Original, amigos, Soso y cerveza no nacieron juntos pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Rubio Ñu le ganó a Guaraní 3-2. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeña, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños. Sí, señor, mañana prosigue la fecha con 3 partidos. A las 10 de la mañana, Cerro Porteño, San Lorenzo. SPS ofrece planes familiares individuales y corporativos para todo público, con una de las mejores coberturas del país, con el respaldo de Comecipar. Sarizar, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sarizar, proyectando juntos. Después se viene el partido entre Sportivo Luqueño Libertad a las 4 de la tarde para mañana. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Exbrick, cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento. Durabilidad, seguridad y desempeño superior. Exbrick, tecnología en movimiento. 18:30 para mañana, cierra la fecha 5 del torneo Olimpia Sportivo Meliano. En San Justo Hierros, Ángulos, Plancho, Las Chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembe. Ventas al 0983-3088-13 RT San Justo Hierros. Fortivitane, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yogur Fortivitan de la Holanda, una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Minuto 48.
ahora. El árbitro pita, falta, tiro libre sobre la izquierda. Pertenece a Nacional. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANEAS y Arcosur. Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Le va a pegar Vargas, le pega y termina. Digo, este primer tiempo Vargas le va a pegar sobre la izquierda. Vamos a ver si al filo de este primer tiempo. Al filo del primer tiempo, si empata o no. Si empata o no la Academia. A ver el centro largo. Golpe de cabeza, Roque. Gol, 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 gol. Gol de Nacional. Roque puntea esa pelota en la boca del arco y empató nomás al filo del cierre de este primer tiempo. Aparece el goleador Roque Luis Santa Cruz y empató para Nacional. Justo al filo, al cierre de este primer tiempo, empató nomás Nacional. El gol de Roque. ¿Sabe cómo está la cosa? Trinidense 1, Nacional 1. Monumental. La derecha para Bernay, porque cuando te expulsan a un jugador, lo primero que se hace es quitar a un delantero, porque tenía 2 arriba el conjunto de Nacional, pero no lo sacó, lo aguantó a Benítez y lo aguantó a Roque Santa Cruz. Pelota parada, igual que el gol de Trinidense. Aparece el centro metido desde el sector izquierdo, peina el jugador Gutiérrez y detrás Roque Santa Cruz para acomodar la pelota y después definir con comodidad y con el arco prácticamente a su disposición para darle el empate a Nacional antes del término de la primera etapa. Momento del gol. 48 minutos, primera etapa. Muy bien, señoras y señores, justito ahora se cierra primer tiempo. Trinidense Nacional empatan 1-1. Fútbol a lo grande. Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con Ricardo, con Germán en una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol. Y yo supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Germán. Gracias, Ricardo. Me acerco aquí a don Narciso Román, tío de Joel Román, futbolista que estuvo pasando por una larga lesión y que por fin, ya en este inicio de torneo clausura, después de casi un año prácticamente, está pudiendo ser considerado nuevamente por el técnico Ferrua. Don Narciso, para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental, por fin teniendo nuevamente desde hace 2 o 3 fechas la posibilidad de que Joel pueda volver a jugar después de tanto tiempo lesionado, tanto tiempo parado, tanto tiempo de fisioterapia y demás, ¿verdad, don Narciso? Buenas noches. Sí, buenas noches para 1 de marzo, sí, exactamente. Y estamos conversando toda esta semana y me comentó de que el profe ya quiere utilizarle, pero él me dijo que voy a esperar más, no quiero arriesgarme todavía y ahora está la segunda fecha, él está haciendo suplente, pero él está muy bien, gracias a Dios, está recuperado totalmente. Plenamente recuperado, ya a disposición del técnico. ¿Cómo se vivió todo este tiempo? Porque la lesión había ocurrido en septiembre del año pasado, prácticamente un año después, o casi redondeando un año después. ¿Cómo vivió todo este tiempo Joel, tanto tiempo sin jugar, sabiendo que es la primera lesión fea que le pasó en la carrera? Sí, exactamente, y no él solo, todos nosotros sufrimos con él, su lesión, su recuperación, pero gracias a Dios le damos toda la confianza, le apoyamos en todo momento, en cada minuto, hora, no importa, pero siempre. Y gracias a Dios está recuperado totalmente ella. Ahora ya con la ilusión y la expectativa, el jugador está con uno menos, por ahí alguna necesidad en ataque que tenga el equipo, ya está a disposición con él, por fin, ¿verdad? Sí, ojalá le entre ya, eso le esperamos. Gracias, don Narciso. Dale a usted. Bueno, muchas gracias, será la palabra de Narciso Román, tío de Joel Román,
futbolista que había sufrido una rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha en septiembre del año pasado, justamente en el marco del torneo Clausura 2025, y desde hace 3 fechas está volviendo a ser considerado por el técnico José Arrúa. De momento no ha vuelto a tener minutos el futbolista que se caracteriza por jugar como mediocampista ofensivo, Ricardo, pero es una buena señal ya que se ha considerado nuevamente, habiéndose puesto bien físicamente y siendo llamado a la convocatoria cada partido prácticamente desde el inicio de este torneo Clausura. Repasando nomás un ratito la lista de suplentes, Ricardo, si te parece bien, la de Trinidense está compuesta por Víctor Zamudio, el arquero auxiliar, Lucas González, Fabricio Baruja, David Villalba, Jorge Marcelino, Nicolás Maná, Luis Abreu, Alan Cano, Junior Gamarra, Brian Leguizamón, Maximiliano Jiménez y precisamente a quien nos referíamos recién, Joel Román. Por su lado, Víctor Bernay cuenta en la banca con Gerardo Ortiz, el arquero de emergencia, Gastón Benítez, Rodrigo Belgarejo, Carlos Espínola, Rodolfo Argüello, Jordan Santa Cruz, Ángel Lucena, Orlando Gaona Lugo, Josué Colmán, Richard Prieto, Ignacio Bailone y Alejandro Zamudio de Ricardo. Gracias, Germán. Nosotros nos metemos en el partido porque tenemos la conferencia de prensa de Ariel Galeano. Me interesa esa conferencia de prensa periodísticamente hablando, digo, porque le tocaron el tema de Servio, para que la gente sepa también que Servio fue separado del plantel de primera y quiero saber qué dijo Ariel Galeano, técnico de Guaraní, después de la derrota ante Rubio Ñu por 3-2. Pero este partido fue un partido importante, interesante, de ida y vuelta por momentos, bien jugado, pero con poca definición. O sea, casi no patearon al arco o no patearon al arco. Y las únicas 2 veces que probaron al arco fueron goles. El gol de cabeza de Clementino González y el gol de Roque Luis Santa Cruz, que mañana está de cumpleaños, así que se autorregala un gol Roque Santa Cruz, mañana Día del Niño. Y hablando del Día del Niño, me decía recién una persona de Trinidense, para que la gente que está escuchando la radio, que puede traer a sus criaturas acá en el tinglado de Trinidense, donde le van a hacer la famosa carita pintada, hay chocolatada, hay payasos, hay galletitas y algunos premios para los chicos, así que están todos invitados los que están por acá, por Trinidad, que quieran venir a festejar el Día del Niño. Y más que un niño festejó Clementino ese gol, porque el partido empieza a tener una incidencia importante a los 26 minutos con la expulsión de Ramírez. Lo sacaron a Ramírez por una agresión, así lo entiende el VAR. Primero tarjeta amarilla, después el árbitro corrige a instancia del VAR y cambia la tarjeta amarilla por una tarjeta roja. Era un partido donde, repito, no había muchos remates al arco, pero era un partido bien jugado, con una dinámica importante, donde los dos buscaban, donde los dos querían. Un partido de mitad de cancha por momentos, sí, cuando abrían por los costados, los centros no terminaban de la mejor manera, sino siendo despejados por los defensores, tanto de Nacional, cuando atacaba Trinidense y viceversa, cuando atacaba Nacional, sacaba la defensa de Trinidense sin muchos inconvenientes. Pero el partido se tenía que abrir de una u otra manera y se abrió al minuto 44 en un tiro libre de esquina de la Cruz, un cabezazo a mitad de camino en el primer palo y atropellando por atrás aparece Clementino para tirarse y aplicar el golpe de cabeza. Vamos a recordar ese gol, 44 minutos de la primera etapa, en el relato de Diego Iván. Tiro de esquina, punta derecha para Sportivo Trinidense. Le va a pegar desde la derecha, entonces tiro de esquina. La pregunta es, ¿llega el gol de Trinidense antes que concluya el primer tiempo? ¿Llegará el gol de Sportivo Trinidense? Vamos a esperar a ver qué ocurre. Pelota en el aire, cabezazo. Y está. Gol, 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 gol. Gol Clementino. Gol del Sportivo Trinidense. Clementino. Qué testazo impresionante cómo clavó la pelota Clementino. En la boca del arco, en el área chica, tremendo el cabezazo de Clementino y vino nomás el gol del Sportivo Trinidense, que se merecía el gol. ¡Qué testazo! ¡Qué potente el cabezazo de Clementino! ¿Y sabe cómo está la cosa? En Santísima Trinidad, Sportivo Trinidense le está ganando a Nacional
al cierre del primer tiempo por 1-0. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Y en ese momento parecía todo mal para Nacional. 36 minutos, la expulsión de uno de los volantes de marca, Ramírez. 44 minutos cuando se iba el partido en la primera etapa. Gol de Trinidense, gol de Clementino. Y bueno, era rearmar todo para el segundo tiempo. Pero dio 4 minutos de recuperación el árbitro del partido. Y antes de que se cumplan los 4 minutos, quizás sobre los 4 minutos, sobre los 49, en una jugada de pelota parada, así como llegó el gol de Trinidense, llegó también el gol de Nacional para ir al descanso con un empate de 1-1. Yo pensaba que iba a sacar a un delantero, quizás lo saque ahora, ¿verdad? Quizás a Roque o a Benítez para rearmar ante la expulsión de Ramírez, a no ser que lo sacrifique mucho a Benítez y lo tire para volantear y que pueda jugar Roque Santa Cruz como único punta, pero hay que ver hasta dónde aguanta las piernas y el físico de Roque Luis Santa Cruz. Pero vamos a la jugada más importante para Nacional. El centro desde el sector izquierdo, peinada de Gutiérrez, aparición de Roque, gol de Roque a los 49 para irse Nacional con el 1-1 al vestuario. Recordamos ese gol en el relato de Diego Iván. El centro largo, golpe de cabeza, Roque. Gol, 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 gol. De Nacional, Roque puntea esa pelota en la boca del arco y empató nomás al fino del cierre de este primer tiempo. Aparece el goleador Roque Luis Santa Cruz y empató para Nacional. Justo al fino, al cierre de este primer tiempo, empató nomás Nacional. El gol de Roque, ¿sabe cómo está la cosa? Trinidense 1, Nacional 1. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Así se iba la primera etapa con el empate de 1-1, gol de Roque Santa Cruz. Agradecimiento a la gente de Trinidense por la excelente atención en cabinas. Y nos hicieron llegar los bocaditos para la merienda cena. La merienda cena, por el horario digo. Y nosotros, por la importancia periodística que tiene, vamos a escuchar lo que decía Ariel Galeano, técnico de Guaraní, en la derrota 3-2 ante Rubiñú. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo está? Un placer saludarle a todos. Bueno, mucho dolor porque Guaraní no se merece esta situación. Realmente nosotros apuntamos a ganar todos los partidos. Venimos de 2 derrotas consecutivas, un empate anterior con Nacional. Donde nosotros siempre lo que buscamos es la victoria, nosotros siempre buscamos hacer un equipo ofensivo. Creo que hoy en el primer tiempo por ahí nos faltó patear un poco más al arco, llegar un poco más al área, pero se buscó, se intentó. En el segundo tiempo sufrimos goles muy rápidos que nos dañaron, que se dieron una jugada tras otra. Y bueno, sin desmeritar al rival, yo creo que Guaraní no mereció perder el partido hoy. Profe, ¿qué tal? Dani Troche para Rock Pop. Profe, ¿qué pasó con Sergio? Porque su nombre estuvo involucrado en estos últimos días y ¿quién más o quién mejor que usted para aclarar esta situación? Sí, la institución instruyó un sumario interno por una conducta inapropiada sobre ciertos hechos acontecidos. Dicho procedimiento está en curso, hay una investigación que está realizando el área legal del club y realmente más que eso no puedo decir. Profe, muy buenas tardes. Saluda a Jonathan Morro del kiosco del Indio. Profe, quiero tomar unas palabras que dijo al momento de llegar, que era que usted desea que Guaraní sea el primer y el último campeón. Hoy, atendiendo lo que pasó, una catastrófica eliminación en Copa Paraguay, además de que Rubiñú ganó hoy su primer partido. ¿Es momento de cambiar esas palabras, profe, o tiene la fuerza para continuar con eso? No, porque voy a cambiar si yo creo en mis jugadores. Yo creo sobre todo mucho en lo que dieron después de recibir esos golpes. Lastimosamente el partido no pudo darse a nuestro favor en cuanto a suerte también, porque hay que considerar que Guaraní tuvo la intención de atacar en todo momento al equipo contrario, y creo que no tiene nada que ver el hecho de que Rubiñú haya ganado su primer partido. Tuvieron también un cambio de entrenador, tienen buenos futbolistas y
es inadmisible que Guaraní haya perdido hoy. Guaraní es muy grande, Guaraní tiene que pelear siempre arriba. Antes de esta fecha estábamos a 3 puntos de la punta, hoy estamos a 6, duele muchísimo, pero el campeonato tiene 22 partidos, yo no puedo darme por vencido en el partido 5, considerando que llegué 10 días antes de empezar el campeonato y me encontré con muchas falencias ofensivas y defensivas que de a poco vamos construyendo, de a poco vamos mejorando. Profe, buenas noches, Jorge Quiero para ver si Carinal. Profe, sacando el contexto futbolístico y el contexto a nivel institucional, ¿qué parece ser que está en medio, que tiene que tratar de solucionar el futbolístico y paliar en medio? Eso es lo que pasa institucionalmente. ¿Cómo asume eso? Y más todavía por lo que ocurrió hace minutos con la barra reclamando un poco de todo también en las afueras. No, con ellos siempre nosotros tenemos comunicación. Yo les conozco, yo siempre, o sea, no siempre, cada tanto, no es la primera reunión que tenemos. Realmente la situación amerita también. A mí me gusta dar la cara, ser el responsable, yo soy el principal responsable de la derrota, de perder un partido, así también lo manifesté a mis futbolistas. Yo creo que es una derrota, son dos derrotas que no son merecidas por el trámite de los partidos. Hablo netamente de que, claro, uno no vive de merecimiento, tiene que dejar eso también de lado, porque Guaraní es un club demasiado grande, es un club que se merece siempre ser protagonista y siempre ser un equipo ofensivo que se impone a los demás, y eso es lo que estamos buscando nosotros. Lastimosamente en estos partidos, en estos últimos partidos no se nos está dando, pero bueno, tenemos que ser hombres, somos todos hombres. Muy bien, correcto. Gracias, Marcelito, porque va a arrancar ya el segundo tiempo. Muy bien, estamos con la información. Informa Personal Fútbol, el internet más rápido del país. Cambia Nacional, Germán. Sí, es la primera modificación que va a introducir Víctor Bernay para el inicio de este segundo tiempo. Con la 33, Orlando Gaona Lugo. Ya no volvió al campo Iván Valdés. Muy bien, señoras y señores, arranca el segundo tiempo. Fútbol a lo grande. Monumental. Relata Diego Iván. La pelota sobre mitad de terreno, sale Viera, sobre punta derecha para Trinidense, está dejando poner medio para Ryan Bovió, en zona derecha insiste Ruiz Díaz, levanta el centro para el Trique, una peinada, bajó Clementino, le pegó, buscó largo Clementino, tiro de portería para Trinidense. No puedes almorzar porque estás a full con miles de cosas, el cansancio te pasa factura con recuperar activa tu energía extra, recuperar un producto Adione, sentí la diferencia con Shelby Power, sentí el control, sentí la confianza, carga tanque lleno con Shelby Power hoy, prepárate para sentir la diferencia. ¿Qué pasó, Germán? Le pide a Santiago Rojas que repita el saque de arco porque había pateado el balón por fuera de los límites del área chica. Correcto, muy bien, corresponde entonces salida para Kili Rojas. Durante agosto, afíliate a la Caja Mutual, te regala un vaso coleccionable, ingresa a cmcp.org.py, comunicate al 218-4000, Caja Mutual. La suerte te espera en Slot del Sol, registrarte y recibir 200.000 de bonos de bienvenida. Ingresa a slotdelsol.com, juega con responsabilidad para mayores de 18 años. El pase profundo en esa zona justamente, iba el hombre tricolor. Fabricio Jara finalmente no llegó, Roque tampoco llegó. En esa zona su compañero Hugo Adrián Benítez y corresponde salida para Trinidense. Pechugón vuela, Pechugón la fuerza de nuestra tierra, el sabor de la garra guaraní, Pechugón el sabor de la garra guaraní, Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Realmente es muy admirable, digo esto, lo que significa por la presidencia de Norman Herrera, sé que a nuestros colegas, a los periodistas, espectacular con unos bocaditos fantásticos realmente, ojalá que otros clubes también hagan lo mismo, ¿sí? Porque nos merecemos, Ricardo F., algo fantástico en esto, muy buenos bocaditos. Excelente el servicio deportivo trinidense. Pelota al fondo, sale César Benítez para el Treque. La suerte te está esperando en Slot del Sol. Regístrate y recibí 200.000 de bonos de bienvenida. Ingresa a slotdelsol.com. Juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Energigas llega hasta tu casa. Rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. Muy bien la pelota sobre punta zurda. A ver qué dice el juez. Corresponde salida a la derecha cerca del banderín. Y corresponde a Trinidense. Tu Piruvilla, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Ruiz Díaz, el encargado, pone la pelota para Gauto. Otra vez movió sobre punta zurda Ruiz Díaz. Levanta el centro, tiró para Sportivo Trinidense. Hay golpe de cabeza, pelota al medio. Le pegó pifiosa pelota al Beto. Y la va buscando Santiago Rojas atentamente el portero tricolor.
El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Ellos pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. ¿Qué datos tenemos de Roque, Matías? Y el Roque Santa Cruz volvió a romper su propio récord y ahora se convierte en el goleador más longevo en la historia de la primera división de nuestro fútbol, con 44 años y 364 días. Excelente. Bueno, Roque, y es más, Roque, me parece, Matías, Ricardo F., que Roque, a pesar de la edad que tiene, sigue siendo el goleador histórico de la selección paraguaya de fútbol, Ricardo. Claro, el histórico que sigue jugando, activo. Sí, exacto. Pero de la selección fue Roque. Claro, el histórico de la selección activo en el fútbol profesional. Así mismo es. Pelota a la derecha, tiene Ruiz Díaz para Trinidense, levanta el centro. No pasó nada, pelota a la derecha, juega en esa zona Feliu, está dejando para Roque, primero llega la pelota de Silveira, para Trinidense, Puto sobre la izquierda, arriba le pegó Morínigo, mal remate, casi se le va, pero logró tocar el arquero Ricardo F. Sí, esas son las pelotas que parecen muy fáciles, pero después se te complican. Si no pones bien las manos, y acá el Kili pudo superar esa dificultad. La pelota a la derecha, sale da Silveira, juega pelota cortita para Gauto, juega Trinidense, pelota a la derecha. Prueba la auténtica toscana Upisa, llena de sabor, ideal para lucirte en cada ocasión. Upisa, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Saque de costado, pelota a la derecha, pertenece a Trinidense. Fracción Parques de la Cordillera, entrada Turaica, Cupé, cuotas desde 650.000. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Amarot Outlet, la camioneta al mejor precio, antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promota Agostar Stock, redes @Volkswagen Paraguay. Mal despeje de Coronel, será tiro de esquina, pertenece a Trinidense, a la derecha. Marcamos primero el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad litro aceite indica Diego Iván. El partido está 1-1. Y su seguro Chaco. Tiro de gira a la derecha, es el Beto el que le pega a Germán. Exacto, el capitán de Triqui. Muy bien, le va a pegar De la Cruz. Luis de la Cruz le va a pegar a esa pelota, tiro de esquina. Vamos a ver, pelota en el aire, golpe de cabeza y otro tiro de esquina. Tu Pirubilla, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién iba a la marca, Germán, en Nacional? Allí estaba molestando Coronel, lo que era la arremetida de Gauto en el primer palo. Muy bien, correcto, señor, otro tiro de esquina. Le va a pegar el Beto de la Cruz de esa pelota parada, pero en el primer tiempo vino el gol del Sportivo Trinidense, el gol de Clementino. Vamos a ver si otra vez en esta pelota quieta llega el segundo. El cabezazo forzado largo arriba. A ver qué dice el juez. Pelota es para Nacional finalmente. Tiro de portería. Envía dinero en un mensaje con Chat Mango. Pedís, envías dinero y hablas con tus contactos. El chat que solo encontrás en Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, PVH, laminados y mucho más. Seguidos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. ¿Y qué esperamos en este segundo tiempo, Ricardo? Bueno, Trinidense tiene que ser el que arriesga un poco más con el hombre que tiene dentro del terreno de juego. Digo, uno más, ¿verdad? Sí, está la expulsión del jugador Ramírez de Nacional. Sin embargo, el partido está parejo. Lo que quiere hacer Nacional es apurar con las pelotas largas, principalmente cuando las quita el Kili Rojas, que tiene muy buena pegada, que atropelle Roque si la puede peinar y que aparezca por detrás Hugo Adrián Benítez. Muy bien, los partidos para mañana. Primer turno para Cerro Porteño San Lorenzo, 10 de la mañana. Ofertas por la semana del niño de más, un smartwatch o auricular de regalo, bicicletas Monarch Balance, 17 cuotas de 49.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontranos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. El partido después se van a jugar Sportivo Luqueño una vez que concluya Cerro San Lorenzo. Se viene el partido entre Luqueño y Libertad, 4 de la tarde. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Viera puso para Clementino la marca. Pelota a la punta zurda. A ver, Morínigo le pegó a Magón. Se metió, se desvió esa pelota. Gauto le pega. Mordido el remate, Ricardo. Bueno, de rebotes en rebotes no pudo la gente de Trinidense, pero al final le queda a Gauto. Una pelota que no venía muy cómoda, igual le pegó de primera, un poco desviado, ¿cierto?
pero intenta de una u otra forma el conjunto de trinidense. Cuando vemos que está calentando un jugador de Nacional, Germán, ahí va a ingresar al parecer, o por lo menos lo llamó Bernay. Sí, va a preparar su segunda modificación. A ver, a lo lejos, no logro identificar aquí. Bailone. Ya está recibiendo parecido a Bailone. Probablemente sea él. Está recibiendo ya las indicaciones de Alejandro da Silva, asistente de Bernay. Muy bien, correcto, modifica el tricolor. Whirlpool con el pacto de confianza en Geo, Latas Sporting listas para tomar, hecho para el ahora. Matías, vos podés ver bien a través de la toma televisiva quién es el que va a ingresar. De momento no, es Prieto. Perdón, es Prieto. Es correcto. Bueno, es Prieto el que va a ingresar en Nacional, Germán. Es Prieto. Exacto, el hombre de la casaca 27 será el segundo en entrar en el trico. Bien, correcto, el partido sigue 1-1. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Novena edición de Los Imbatibles. Más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock lo bueno para vos. Muy bien, va a cambiar Bernay. Sigue el partido 1-1 aquí en el Martín Torres. Celebra el Día del Niño con Bancob y aprovecha hasta el 25% de reintegro en Nisei. Jugueterías, tiendas deportivas, boutique y parques de juegos. Bancob crece desde la raíz. Mega descuentos hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 815 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Rubén Yu le ganó Nacional. Debutó Bernay después de bastante tiempo. Vuelve al fútbol paraguayo con el equipo oliverde. Finalmente le ganó a Guaraní 3-2. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. 6 minutos del segundo tiempo en Brasil. Juventude con Luis Totín amarilla de titular igual a 0-0 ante Fortaleza. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Sí, señor. Se retira de la cancha el goleador de Nacional en este encuentro, Roque Santa Cruz, para permitir el ingreso del 27, Richard Prieto, segundo cambio en Nacional. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro de aceite indica Diego Iván. El partido está 1-1. Y su seguros Chaco. Pelota a la izquierda, va saliendo en esa zona Prieto, Puntini, pelota al solaro, zona derecha, marca da Silveira. La pelota a mitad del terreno, pelota al fondo para César Benítez, corre, viene bajando tranquila, dice Dufour. Pero César Benítez finalmente juega contra Trinidense, pelota a la derecha. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy, más de 100 estaciones en todo el país. Seguinos en Instagram, @energy.py. Descubrir la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller, precios incomparables. Motos Buller representa y distribuye Britanesia. Muy bien, mañana prosigue la fecha con 3 partidos. Cerro San Lorenzo, Luqueño, Libertad y de fondo limpia ante Ameliano, pelota para el hombre del Trinidense, puntea, viene buscando finalmente Rayer movió, dejó para Viera, colocó, levantó esa pelota, rebota en Vargas, saque de costado, punta derecha para Trique. Con Cumo, 20% del reintegro con tarjetas crédito Itaú y bueno, hasta 18 cuotas sin intereses, comprando 4 cubiertas, el servicio es gratis. Cumo, mejor en todos los caminos. El 15, hoy 15 de agosto, llena el carrito con estos beneficios, con Bueno Power hasta el 40% del reintegro, segundo nivel bueno, y la ahorrazo supermayorista, tu mejor ahorro. Se mete Hugo Adrián, que bien ganó Hugo Adrián, a ver qué hace con la pelota, sigue Hugo, le robaron la pelota, Ricardo. Claro, pasa que está muy solo, era Hugo Adrián contra el mundo, una jugada similar se dio en el primer tiempo con el jugador Valdés, que ya dejó el terreno de juego. Sí, señor, pelota a la izquierda ahora. Señoras y señores, será saque de costado para Trique. Shorty Vive de carne 100% chaqueña. Encontralos en los salones de ventas de la cooperativa Shorty. Cerro en tu punto favorito. Shorty Vive. Apuestala, es la única casa de apuestas legal del país. Sponsor oficial del Albirroja y del fútbol paraguayo. Apostala. El martes Recoleta de local frente a Boca tiene que revertir el 3-1, claro, haciendo 2 goles de diferencia. Si hace 2 goles, Ricardo, penales, así. 2 goles penales, sí, señor. Muy bien, el miércoles Cerro juega ante Palmeiras, había terminado 1-1 en Brasil. Y el jueves por Copa Sudamericana terminó el juego 0-0, limpia, recibe el Vasco da Gama. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Muy bien, el partido está 1-1. El partido sigue 1-1, pelota del Beto, juega sobre la izquierda. Vamos a ver, recupera Trinidense.
Pelota arriba larga por el fondo, marca Coronel y será saque de costado. En ataque pertenece al equipo local. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, General Díaz 640, teléfono 496-553, Instagram Bemay Flores. Bloquea hasta un 94% del calor con el polarizado Premium Suntec Evil. Encontralo en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Los amonestados por ahora en el partido. Hacemos el repaso a Germán, los amonestados y la expulsión también. Sí, el amonestado hasta ahora, el único es Víctor Bernay, el técnico de Nacional, y el que había visto la amarilla, pero a través del VAR se le cambió por roja, es Roberto Ramírez. Por eso había quedado con 10 y hasta ahora sigue con 10 el conjunto visitante. Muy bien, correcto, con Dixon juega Nacional, pelota larga, golpe de cabeza de Mendoza, baja, está dejando sobre punta zurda, pone la pelota para Morinigo. Morinigo paró, cruzó, entregó para Gauto, toca la pelota lentamente, Trinense mueve a la derecha, juega para Da Silveira. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. CNT Seporemoy, La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña, segura, empeña en La Plata. En la intermedia mañana, 2 partidos en la categoría intermedia. Santaní, Carapegua, 10 de la mañana, mismo horario, Resistencia ante el Deportivo Capiatá. La potencia y precisión de Gildi llevan todo a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Gildi Ferropar, construyen contigo. Líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo hasta el silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. La pelota del Beto pasó territorio nacional. La va buscando el Beto. El Beto de la Cruz, Luis de la Cruz movió, entregó para Viera, juega sobre punta derecha, puso la pelota cortita, está dejando para Ruiz Díaz. Este clavó, dejando otra vez el balón para Gauto. Gauto por el fondo, juega para Da Silveira. Da Silveira movió en círculo central, en la rotonda del campo de juego. Tiene el Beto, levanta la pelota, juega ese pelotazo largo a la otra zona. A ver qué pasó finalmente, Germán. Logró bajar de pecho Tobías Morínigo, pero finalmente se le escapó la pelota, por eso el saque de meta para Estrico. Muy bien, marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Diego Iván. El partido está 1-1. Y su seguro Chaco. Pasó con el árbitro, Germán. Y lo advierte otra vez Derly López a Santiago Rojas. Por segunda ocasión consecutiva, el arquero de Nacional realiza el saque de meta por fuera de los límites del área chica. Última advertencia del juez sobre el arquero de Nacional. Ricardo, vos sabés cuántos partidos, cuántos arqueros de cualquier equipo hacen lo mismo y no pasa nada. Qué pesados son los árbitros cuando quieren ser pesados, realmente. La pelota al medio se mete Viera para Trinidense, qué pelota le puso bien. El centro de Rayer, pelota larga a la otra zona. Se llegó Morínigo de cabeza. Falta. Es falta, Ricardo. Sí, porque salta cuando el arquero estaba saliendo y lo obstruye. Muy bien, correcto. Tiro libre para Nacional. Llegó Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Ver el estado de lo empeñado. Rosada App. Tigre, la solución integrada para tus instalaciones de agua fría, agua caliente, desagües y red eléctrica. Tigre, calidad garantizada. Redes @tigre.py.oficial. En Belgrano está jugando Alcides Benítez, Matías, Belgrano de Córdoba. Está en la banca. Está ganando Belgrano, 1-0. Sí, terminó el primer tiempo. Correcto, muy bien. Después se viene Newells ante Riestra. Ahí no tenemos paraguayos en Newells. En la banca de Riestra está Marino Arzamendia. Tenés razón, sí señor. El partido sigue 1-1. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Ellos Pusupe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago. Avenida Eusebio Yara 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, estamos en Santísima Trinidad. Esto es Fútbol a lo Grande. Estamos en la 1080M Radio Monumental. Fútbol a lo Grande. Sigue el partido 1-1. Whirlpool con el pacto de confianza Airgeo, latas Fortini listas para tomar, hecho para la hora. La pelota a la derecha, está en esa zona, se mete Rayer, cruzando bien la pelota, juega al medio, otra vez, la devolución para Rayer, se metió Viera, pelota al rebote, le pegó justamente Rayer, igual cruce la marca, el hombre de Nacional, el árbitro pita falta, tiro libre para la Academia. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y atención Cerro Porteño, Ramón Sosa ingresó en la complementaria en el duelo entre Palmeiras y Fluminense, pero tras solo 34 minutos se retiró del terreno de juego con visible molestia en el muslo.
Pelota al fondo, le va a pegar Santiago Rojas. Corresponde salida para Nacional. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, vamos. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Germán. A la cancha con la 10 Nicolás Maná, afuera Tobías Morínigo, primer cambio de Arrúa en el equipo local. Muy bien, y este cambio, ¿qué te dice Ricardo F? Bueno, necesita un jugador más rápido, un jugador que tenga buena pegada. Por eso el ingreso de Maná, más desequilibrante. Morínigo como que fue desapareciendo en el partido. Minuto 18, sigue el juego 1-1. Múnich Original, amigos, asados y cerveza no nacieron juntos pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. Rubeño le ganó 3-2 a Guaraní. SPS ofrece planes familiares, individuales y corporativos para todo público, con una de las mejores coberturas del país, con el respaldo de Comes y Par. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado, porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. El amonestado Fabricio Jara. Exacto, Fabricio Jara por falta sobre César Benítez. Es el primer amonestado en cancha, el segundo en lo que va de partido, recordando que Bernay, el técnico tricolor, también vio la amarilla. Muy bien, tiro libre pertenece a Triqui sobre la izquierda. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Exibri Cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento. Durabilidad, seguridad y desempeño superior. Exibri, tecnología en movimiento. Muy bien, le va a pegar De la Cruz a esa pelota. Repito, el partido está igualado 1-1. Creo que está sentido César Benítez. Creo que lo va a cambiar. Mira, sí, parece que va a ser sentido, ¿no? Perdón. Parece que va a pedir el cambio César. La pelota, digo, el zaguero central de Trinidense. Pelota en izquierda. Otra vez para Alberto. Levantó el centro. La pelota le quedó a Rayer. Le pegó. Vino un rebote. Pelota en mitad de terreno a la derecha. Termocalentadores Paisa. Calienta más litros por hora. Versiones de 80 y 50 litros. Paisa, una empresa del grupo FB. En San Justo y Arroz. Ángulos, Planchuelas, Chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro en B. Ventas al 0983 30 88 13 de San Justo y Arroz. Renguea César Benítez, Ricardo. Sí, sintió un golpe fuerte en esa caída. Hay que ver si simplemente es el golpe o es algo muscular. ¿Qué tenemos aquí, Germán, ahora? Ahora el lateral para Nacional juega Feliu. Muy bien, la pelota al medio. El rebote pertenece a Jara. Levanta la pelota, juega a la derecha. Va buscando lentamente Ruiz Díaz para Sportivo Trinidense. Le pega la pelota Armando Ruiz Díaz. Le pegó sobre la izquierda. Hay un rebote, pelota a la izquierda. Finalmente es lateral y pertenece otra vez a Treque. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. Chaco, 20 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Diego Iván. El partido está 1-1. Y su seguros Chaco. ¿Y la tarjeta para quién en Trinidense? Para ¿Maná? Clementino González, falta en ataque sobre un jugador de Nacional, quedó sentido allí Sebastián Vargas, es el segundo amonestado en campo, el primero en Trinidense. Fíjate bien, por favor, Germán, porque yo he visto a Maná. Fíjate si es Maná o Clementino. Matías, por la televisión podemos ver. Maná. Muy bien, correcto. Es Maná entonces el amonestado, Germán. Entonces es él, el recientemente ingresado, hombre recientemente ingresado en Trinidense. Reiteramos entonces el primero que ve la tarjeta amarilla en el local Nicolás Maná, el segundo en campo. Muy bien, entonces amonestado Maná, correcto, el partido está 1-1. Yogur natural de Lactolanda, nueva presentación de 350 gramos, más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural Lactolanda, natural como vos elegís. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANAS Arcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. Sí, señor, el partido está 1-1, pelota a la izquierda, cerca del banderín, avanza, se mete en esa zona Nacional, jugando bien, se metió Prieto, se le va la pelota que dice el juez, tiro de portería para las Triqui. Tupi Villa, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Minuto 22 el martes por Copa Sudamericana, Recoleta recibe a Boca. A las 19 el miércoles Cerro Porteño por la Libertadores recibe a Palmeiras. Y el jueves por la Sudamericana, Olimpia recibe al Vasco.
Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. No puedes almorzar porque estás a full con mil cosas. El cansancio te pasa factura. Con Recuperal activa tu energía extra. Recuperal un producto Adion. Señoras y señores, el partido, repito, está 1-1. Golpe de cabeza, sale tranquilo, sale Rojas, el portero de Nacional. Sentí la diferencia con Shelby Power. Sentí el control, sentí la confianza. Carga tanque lleno con Shelby Power. Hoy prepárate para sentir la diferencia. Afíliate a la Caja Mutual. Aportes de 18 a 21 años, 50.000. De 22 a 25 años, 100.000. 26 años en adelante, 140.000. Ingresa a cmsp.org.py. Caja Mutual. Le pegó Mesa, mal remate de Mesa. Tiro de portería para Trinidense. Slot del Sol es tu casino de la suerte. Regístrate y recibí 200.000 de bono de bienvenida. Ingresa a slotdelsol.com. Juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Pechugón vuela. Pechugón, la fuerza de nuestra tierra. El sabor de la garra guaraní. Pechugón, el sabor de la garra guaraní. Va a cambiar Trinidense. Uno es Abreu. ¿Y el otro quién es, Germán? Vamos Chiquito. a confirmar en breve. Abreu, casaca 11. Con la camiseta número 11. Bueno, Abreu, ¿qué número tiene? Camiseta 11 para el futbolista ofensivo. Primero hay que ver qué pasa con Rayer, porque quedó sentido en la rodilla izquierda, ahora se pone de pie. El 29 de Trinidense está para continuar aparentemente después del golpe que había sufrido. Ahora sí, se exhibe el cartel luminoso por parte del cuarto árbitro. Se acaba el partido justamente para el que quedó sentido recién. Tomás Rayer, entra Luis Abreu, al mismo tiempo entra con el número 19 Alan Cano, se va Luis de la Cruz. Son en este caso segundo y tercer cambios que realiza Arrúa en el local. Alan Cano, dijiste. Exacto, ¿Qué número? 19 para él. ¿Cómo? El número 19. 19, correcto, muy bien. Abreu. 11 Abreu, 19 Alan Cano. Los cambios en Trinidense, Ricardo. Bueno, va a refrescar la parte de arriba. Rayer estaba cansado, tampoco tenía mucho peso. Ahora para desequilibrar Maná y para que aparezca Abreu también con esa cuota de gol. Muy bien, la pelota a la derecha marca Feliu. Será saque de costado. ¿Para quién, Germán? Va a ser para Trinidense. Muy bien, saque de costado para Trinidense. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, el teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. ¿Y ahora para quién el saque de costado, Germán? Para Nacional, y lo amonesta el árbitro del partido, Dernis López, al número 13 del trico Leandro Mesa por considerar que retardó la reposición del juego con el lateral. Muy bien, sigue el partido 1-1, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos, segunda etapa. Petrochaco, precio calidad de litro exacto indica Diego Iván. Y su seguro, Chaco. César Benítez queda como capitán, Germán. Sí, después de la salida de la Cruz. Ocurre algo parecido en Nacional, porque el capitán era Roque Santa Cruz. Al salir cambiado, con el brazalete quedó Orlando Gaona Lugo. Muy bien, sigue el partido 1-1. Para esos momentos que piden algo rico y sin complicaciones, elegí el Choripancho Upisa. No falla, Upisa, calidad desde su origen. Unisal, sede central, España 330, Santarín y filiales en Lambaré, Capiata, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapegua y Pilar. Unisal. Saque de costado cerca del banderín, pelota a la derecha y es para Nacional. Tupir Upisa, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. El encarado Feliu para el saque de mano sobre punta derecha, repito. El juego está 1-1 en Santísima Trinidad. Repito, el partido está 1-1. Feliu para el saque de manos, puso la pelota dentro del área, la marca cruzando en esa zona de la derecha. La viene buscando, va soltando otra vez Clementino, tiene Clementino, movió, juega bien. Pelota a la derecha, avanza Trinidense para Maná. Residencia en la Victoria en Guanambara, acceso a rutas principales, ruta Nueva Italia y acceso sur, contacta al asterisco 5683. Golpe de cabeza, el cabezazo en esa zona de offside. Llegó. ¿Quién fue? Alan Cano, pero está en offside, Ricardo. Sí, la jugada fue buena, principalmente la de Maná, después para que Ruiz meta el centro a la carrera, pero ya estaba en posición adelantada Cano, que aplicaba el golpe de cabeza, igual la sacaban sobre la línea. Tiro de portería para Nacional.
El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Flaming Sistema Prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Flaming. Estilo campo. Tu parrilla preferida. Señoras y señores, el partido está 1-1. Whirlpool con el efecto de confianza en Geo. Latas Fortini listas para tomar. Hecho para la hora. ¿Qué pasa ahora, Germán, con el árbitro pito? ¿Falta? Sí, porque en principio iba a dejar seguir la jugada, que se levante, le hizo el gesto a Alan Cano, sin embargo terminó cobrando la infracción de Tomás Gutiérrez, el futbolista venezolano, precisamente sobre el hombre recientemente ingresado en el local. La pelota para César Benítez, juega pelota para el fondo, recordando que Rubeño le terminó ganando 3-2 a Guaraní. Residencial La Victoria en Guanambaré, acceso a rutas principales, Nueva Italia y acceso sur. Contacta al asterisco 5683, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Amarot Outlet, la camioneta es el mejor precio ante $55.500. Contado desde $46.900. Promota agotar esto, corretes @Volkswagen Paraguay. Estamos llegando a minuto 28 de este segundo tiempo. Envía dinero en un mensaje con Chat Mango. Pedís, envías dinero y hablas con tus contactos. El chat que solo encontrás en Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH, laminados y mucho más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Falta Ricardo, falta. Sí, marcó el asistente. El asistente de la falta contra el jugador de Trinidense. Se salvó ahí el jugador de Recoleta. Perdón, de Trinidense. ¿Fue Maná? Maná fue la víctima de la falta. ¿Maná? Exacto, sí. Muy bien, tiro libre para Triqui a la derecha. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. 33 minutos del primer tiempo en Uruguay. Cerro largo con el paraguayo Pedro González en el arco, igual a 0-0 ante el Montevideo Wanderers. Muy bien, correcto, Matías, pelota a la derecha. ¿Quién le pega a Germán? El propio Maná. Le pegó Maná, pelota larga arriba, cabezazo, no pasó nada. Tiro de portería para el tricolor. Pidi tu motopoder en Bristol. Aprovecha una cuota de regalo desde 239.000. Aceite de regalo incluido. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Cerquita al minuto 30. La pelota para Orlando Gaona Lugo. Está a la derecha Gaona Lugo. Tiene para el tricolor Gaona Lugo. Vamos a ver. Lo hace rebotar esa pelota Mendoza. Saque de costado para el tricolor a la derecha. Novena edición de Los Imbatibles. Más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock lo bueno para vos. Celebra el Día del Niño con Bancaud y aprovecha hasta el 25% de reintegro en Nicey. Jugueterías, tiendas deportivas, boutique y parques de juegos. Bancaud crece desde la raíz. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos de Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Diego Iván. El partido está 1-1. Y su seguro Chaco. Mañana con Arturo, con Ricardo y con Víctor Villalba. El retorno de Víctor Villalba mañana. En primer turno para Cerro Porteño San Lorenzo. Mega Running de Punto Farma, 20 de septiembre. Costanera de Asunción, inscribite en eventtrade.com.py. No te las podés perder. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy. Más de 100 estaciones en todo el país. Seguinos en Instagram @energy.py. Bueno, hoy hablábamos en la mesa de fútbol a lo grande al mediodía, por supuesto, de la posibilidad de que Guaraní incorpore a un arquero. Ese arquero jugó Copa Paraguay para su equipo actual. Pero ahora confirma Germán Cafa, el compañero, repito, que Miguel Martínez, arquero de Ameliano, va a pasar a formar parte del plantel de Guaraní. Muy bien, remate de Abreu. ¡Qué remate seco, violento! Se debió esa pelota, Ricardo, de tiro de esquina. Estaba tapado el Quilis, pero se reaccionó tan tarde. Igual aplicó el manotazo perfecto para evitar que sea el segundo gol de Teniense. Tiro de esquina para Triqui, sector ofensivo a la derecha. Tupi Rubicea, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Muy bien, correcto. ¿Quién le pega a Germán? Ahora va a ejecutarse el tiro de esquina. Va el recientemente ingresado Fabricio Baruja, que saca 24 para él. Baruja, ¿quién se fue? Se fue Ariel Gauto. Y también Armando Ruiz Díaz. Después vamos a actualizar, pero esperamos un ratito, Germán, por favor. Pelota en el aire, cabezazo de ese tiro de esquina. El rechazo sobre la izquierda. ¿Será otro tiro de esquina o no? Vamos a ver si corresponde. Ahora sí es lateral finalmente. Es falta
Correcto, sí, señores, falta lo que pite el árbitro. Y estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Repasamos, ¿te parece los cambios, Germán? Claro que sí, Diego. Cuarta y quinta modificación en Trinidense. A la cancha con la 16 Jorge Marcelino y con la 24 Fabricio Baruja. Se acabó el partido para Ariel Gauto y también para Armando Ruiz Díaz. Ricardo. Bueno, casi se complica ahí Dufour con Benítez, que estaba tirado en el piso. Puesto por puesto prácticamente. Marcelino volante de marca por Gauto y Baruja, que arrancó el partido anterior contra Libertad. Lateral derecho por Ruiz Díaz, también lateral derecho. Muy bien, y ahora cambia Nacional, Germán. 2 cambios prepara el tricolor. Sí, tercera y cuarta modificación el Nacional. A la cancha con la 15 Ángel Lucena, se va Fabricio Jara, que ya estaba amonestado, y también entra con la 7 el futbolista argentino Ignacio Bailones. Se retira Hugo Adrián Benítez. Reiteramos, tercera y cuarta modificación en Nacional en este encuentro. Muy bien, correcto, entonces los cambios en Nacional y en Trinidense respectivamente, Juan. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Midea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos, heladeras, freezer y PC coolers. Representa y distribuye Britan S.A. El partido está 1-1. Tu día no puede parar, tu batería tampoco, por eso elegí baterías Barta con tecnología PowerFrame y su fuerza de arranque. Elegí Barta. Ahí se acerca el Día del Niño y en el Ahorrazo Supermayorista tenemos todo para celebrar, para festejar en la escuela y también en el barrio. Y el Ahorrazo Supermayorista, tu mejor ahorro. Correcto, muy bien. Pelota a la izquierda, falta ahora. El árbitro de conseguir, no hay falta al hombre Nacional. Y ganan ese rebote da Silveira. Da Silveira movió. Entregó para Abreu. Otra vez juega sobre punta derecha, pelota a la derecha. Insiste Sportivo Trinidense que quiere el segundo. Shorty Beef de carne 100% chaqueña. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shorty. Cero en tu punto de venta favorito. Shorty Beef. Apostala, es la única casa de apuestas legal del país. Sponsor oficial del Albirroja y del fútbol paraguayo. Apostala. Ricardo F. Bueno, veremos lo que pasa en estos últimos 10 minutos más. Lo del tiempo de recuperación que va a dar el árbitro. Sigue con el conteo, amenazando. Y no le saca tarjeta amarilla a nadie. Entonces, mucha amenaza y actúa muy poco. Si tiene que amonestar, que amoneste y que deje de estar avisando permanentemente el árbitro del partido. Digo, veremos lo que pasa en estos últimos 10 minutos y aprovecha el hombre de más que todavía no se nota en el terreno de juego a favor de Trinidense. Marcamos, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Diego Iván. El partido está 1-1. Y su seguro Chaco. Monumental. Con Jorge Casal, con Jorge Sosa, partido mañana. El partido del medio entre Sportivo Luqueño y Libertad. Está bien dicho del medio, el sándwich. Sí, señor. Y después estamos nosotros con Ricardo y con Víctor Villalba para el juego Olimpia Meliano. Cocido con leche en la pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío en la pradera, lo mejor en lácteos. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Instagram Bema y Flores. La pelota a la izquierda, sale Mendoza para Trinidense, pone suavecita, pelota a mitad de terreno para César Benítez. Bloquea hasta el 94% del calor con el polarizado Premium Santec y Ball. Encontralo en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. CNT se pone muy. Qué bien le pegó esa pelota a Marcelino y el arquero Ricardo F. Sí, Marcelino, que ya tiene un gol en este campeonato con la camiseta de Trinidense, le pegó directamente al arco. Bien parado el Kili. La pelota larga de Santiago Rojas, golpe de cabeza de César Benítez, pone la pelota al medio. El partido sigue 1-1. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción, Ferro aparece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Borquio. Ferro aparece a 44 años construyendo contigo. En la intermedia, 2 partidos para mañana. Santaní, Carapeguá, mismo horario para Capiatá, que vuelve la Araña Deli como técnico, la Araña. Como técnico de Capiatá del Escobero, que juega ante Resistencia.
El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Ellos, pues supa Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Benito Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. El martes Recoleta, ¿qué digo? De local Recoleta frente a Boca el miércoles, Cerro de local ante Palmeiras, pero por la Libertadores y por la Sudamericana de local el jueves Olimpia ante el Vasco da Gama. Whirlpool con el pacto de confianza Irgeo. Latas Sporting listas para tomar. Hecho para el ahora. Rubio Ñu volvió después de más de 10 años. Javier Torrente al fútbol paraguayo, ganó Rubio Ñu 3-2 a Guaraní. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. 32 minutos del segundo tiempo en Brasil. Bragantino con Isidro Pita de titular iguala 1-1 ante Paranaense. Muy bien, correcto, pelota al fondo largo, sale Tufur, sale desde el fondo para el Trinidense. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni, pedidos al 0983-119-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Esto es fútbol a lo grande, estamos en la 1080M, el partido sigue 1-1, Juan. Llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Ver el estado de lo empeñado. Rosada App. Tigre, la solución integrada para tus instalaciones de agua fría, agua caliente, desagües y red eléctrica. Tigre, calidad garantizada. Redes @tigre.py.oficial. La pelota a la derecha, va saliendo en esa zona. El hombre de Nacional sale Feliu con esa pelota juega suavecita. Está dejando para Tomás Gutiérrez. Pelota al solano a la derecha de Tomás. Arriba sobre punta derecha. Marca el hombre de Triqui. Pelota a la derecha. Lleva Maruja. Justamente al cruce. Saque de costado para la visita. Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol. Vamos, acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descárgala. Copetrol, vamos. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Tiro libre pertenece a Nacional sobre la izquierda. Múnich Original, amigos, asado y cerveza. No nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeña, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños. Recordando que está jugando con 10 hombres. Nacional ya fue expulsado el primer tiempo. En el primer tiempo fue expulsado. Vos tenés el tiempo de juego, ¿qué digo? El tiempo de la expulsión, 36. Ricardo. Gracias, correcto. Entonces los 36, expulsado Ramírez. A partir de ahí, juega con 10 Nacional. En la Clínica SPS te acompañamos a cuidar de vos y de tu familia en cada etapa de la vida. Servicios de primer nivel. Escribinos al 0991-712-856 con el respaldo de Comes y Par. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. Matías, la próxima fecha, ¿contra quién va Nacional y contra quién va Trinidense? Vamos a recordar los partidos de estos equipos. Pelota a la derecha. Ahora recordando que la próxima fecha, se viene el superclásico del fútbol paraguayo, dicho sea de paso. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Petrochaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. Señoras y señores, el juego está 1-1. Y su seguro Chaco. Monumental. Tiro libre para Triqui, pelota a la derecha. Sí, Trinidense se enfrentará a Rubio Ñu el viernes a las 18:30 en el Clásico de Trinidad. Esto por la fecha 6, mientras que Nacional se enfrentará a Luqueño el lunes a las 16 horas en el Arsenio Rico. Correcto, muy bien, Matías, pelota a la izquierda. Saque de costado para quienes finalmente, Germán. Para Trinidense juega Mendoza. Muy bien, saque de costado para Triqui sobre la izquierda. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Expri Cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento, durabilidad, seguridad y desempeño superior. Expri, tecnología en el movimiento. La pelota para Mesa, corre que venga, no Mesa está solo. Falta. Hay tarjeta, ¿sí para quién? Baruja. Para Baruja, sí, por la falta sobre Leandro Mesa, justo cuando emprendía el contragolpe ahí cruzando la mitad de la cancha. Es otro amonestado en el partido, el segundo en Trinidense, el cuarto en lo que va del encuentro. Muy bien, tiro libre para el tricolor. En San Justo Hierro, San Carlos, Plancho, Las Chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembe. Ventas al 0983-3088-13 Redes San Justo Hierros. Fortivitán, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yogur Fortivitán de la Lactolanda, una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Muy bien, tiro libre. Vargas al que le pega, Germán. Y el zurdo. Muy bien, le va a pegar Vargas. Pelota en el aire. Tufur
seguro el portero uruguayo. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANEAS, Arcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sí, señor. Con este empate me va a decir Matías, o nos va a decir, mejor dicho, porque no estoy solo, estoy con Ricardo. Entonces, es plural. Nos va a decir Matías cómo está quedando Trinidense en la tabla y cómo está quedando Nacional. Después de esto, la pelota para Da Silveira, cada equipo suma 1. Pelota a la izquierda, se mete César Benítez, el balón para César, toca la pelota para Trique. Trinidense es segundo con 10 puntos tras este empate, siempre y cuando se termine el partido de esta manera, mientras que Nacional alcanzaría el sexto puesto con 6 puntos. Muy bien, correcto, pelota al fondo, sale Santiago Rojas, el portero de la academia. No puedes almorzar porque estás a full con miles de cosas. El cansancio te pasa factura. Con Recuperar activa tu energía extra. Recuperar un producto Adiune. Sentí la diferencia con Selvi Power. Sentí el control, sentí la confianza. Carga tanque lleno con Selvi Power hoy y prepárate para sentir la diferencia. Germán estuvo acá, correcto lo que dice Ricardo. Se está retirando Bruno Valdés. Con este partido cumple su segunda fecha. Le queda una más porque le dieron 3 partidos a Bruno Valdés. Germán. Sí, y que va a terminar de redondear ese castigo el futbolista de Nacional, de Trinidense, justo en el clásico de Trinidad. Se va a perder ese partido el zaguero central Bruno Valdés. El primer partido de castigo había cumplido contra Libertad, el segundo es contra Nacional y el tercero será contra Rubio Ñu. Correcto, muy bien, correcto, tiro de esquina. ¿Quién le pega? ¿Vargas? Sí, Vargas cruza toda la cancha para pegarle desde la esquina derecha. Tiro de esquina, pertenece a Nacional, Juan. Tu Pirubizá, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. A ver, Vargas para Nacional, arriba el cabezazo. Marcó Alancano, pelota por el medio. Viene buscando sobre punta derecha Lucena, Cardoso Lucena. Está dejando para Prieto con el centro. A ver, está, no. Falta Dufour, pero sale Dufour, sale el portero del Trinidense. Durante agosto, afíliate a la Caja Mutual de regalo un vaso coleccionable. Ingresa a cmsp.org.py o comunícate al 218-4000. Caja Mutual. La suerte te espera en Slot del Sol. Regístrate y recibí 200.000 de bonos de bienvenida. Ingresa a slotdelsol.com. Juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Bueno, se está yendo el partido, Ricardo. Todo aparente con el 1-1. Vamos a ver cuándo va a dar de recuperación. En instante va a marcar el cuarto árbitro. Creo que 5, ¿verdad? Se dio 4 en la primera etapa donde casi no se perdió tiempo. Capaz que ahora dan 5 o capaz que da 3 porque estos son medio guay también muchas veces los árbitros de los partidos. Muy bien, vamos a ver cuánto Bailones tiene. Juega bien. Movió sobre punta zurda. Gaona Lugo pone a la izquierda. A ver, Prieto Amagó se desvió. Tiro de esquina, pero antes marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro de aceite indica Diego Iván. 1-1. Y su seguro Chaco. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Germán cambia Nacional. Por última vez lo hará Víctor Bernay, entra con la 22 Rodrigo Melgarejo, se retiró lesionado, vimos que estaba rengueando. Leandro Mesa, último cambio, reiteramos, en el trico. Muy bien, ingresó Melgarejo. A ver, tiro de esquina, ¿quién le pega? Vargas. Le va a pegar Vargas. Vargas para Nacional, pelota arriba, golpe de cabeza, sale Dufour. Sí, Ricardo F. Bueno, vamos a ver cuánto dio el árbitro. Yo no me percaté cuántos minutos dio. 4 más, Ricardo. Así como en el primer tiempo se adicionan 4 minutos más. Va hasta el minuto 49 esta etapa complementaria. Informó Personal Flow, el internet más rápido del país. Sí, señor. Pelota a la derecha. Sale Sportivo Trinidense en ese sector del campo. Pechugón vuela. Pechugón, la fuerza de nuestra tierra. El sabor de la garra guaraní. Pechugón, el sabor de la garra guaraní. Muy bien. Perdón, Juan. Seguimos contigo, Juan. Centro de Material de Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Sí, señores. Así como dice Juan. Minuto 46. 46 con 30, señoras y señores. El partido continúa igualado a 1 aquí. Insiste ahora Trinidense. Pelota a la derecha. A ver, Amagó. Insiste, juega Triqui. Remate mal. ¿Qué fue Abreu? Sí, fue Abreu, Ricardo. Sí, fue Abreu, pero qué mal el Kili con la salida, Qué mal el Kili con la salida.
Y sigue el árbitro contando. Anda a contarle un cuento a tu nieta, árbitro. Tranquilo, Ricardo. Pelota larga, golpe de cabeza, sale el defensor del Trinidense, se equivocó. Ahora la pelota viene por el medio. No pudo Lucena. Está ganando bien en esa zona Alan puso la pelota, está dejando para Abreu, se mete a Abreu, falta, tiro libre para Trinidense. Energigas llega hasta tu casa, rindes más, la instalación es gratuita, delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. Para esos momentos que piden algo rico y sin complicaciones, elegí el Choripán Pizza. No falla Pizza, calidad desde su origen. Muy bien, minuto 47 y esto termina de a poquito, Juan. Unicel te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unicel. Fracción Parques de la Cordillera, Entrada Iraica, Acupé. Cuotas desde 650.000. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Le va a pegar a esa pelota Baruja. El 24 tiro libre. Y se viene el segundo gol. El gol de la victoria. Vamos a ver si lo permite Nacional. Y si viene el segundo, y si viene el gol de Trinidense, pelota en el aire, golpe de cabeza sobre la izquierda, offside, es indirecto para la academia. Amarot Outlet y la camioneta es el mejor precio antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promota agotar stock redes @Volkswagen en Paraguay. Muy bien, corresponde salida para Nacional. Envía dinero en un mensaje con Chat Mango. Pedís, envías dinero y hablas con tus contactos. El chat que solo encontrás en Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, de BH, laminados y mucho más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Señoras y señores, el partido está 1-1. Un punto suma Trinidense, un punto va sumando Nacional. Ofertas por la Semana del Niño. Además, un smartwatch o auricular de regalo. Bicicletas Monarch Balance. 17 cuotas de 49.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país, Diego. Correcto, muy bien, Juan. La pelota a la izquierda, la busca en esa zona sobre la izquierda Mendoza. Mendoza tiene, levanta, pone pelotazo largo arriba. A la derecha da poquito y esto va terminando minuto 49. Esto tiene que terminar ahora. Mira el árbitro y esto termina con el empate de 1-1. Repito, esto termina, espera, dijo el árbitro, señoras y señores, ahora sí. El silbato del juez y terminó. Trinidense empató 1-1 con Nacional. Fútbol a lo grande, Monumental. Relato Diego Iván. Quedamos con Ricardo, con Germán en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, se va al partido. Ahí lo vemos a José Rúa. Está cruzando el campo de juego. ¿Dónde va José? ¿Dónde va José, Germán? A la zona de vestuarios, justamente. Pero sí se lo ve con cara de enojado, se lo ve con cara de ofuscado, justamente porque no consiguió lo que quería, que era el triunfo, acercarse nuevamente hacia 2 de mayo, el puntero del campeonato, y teniendo en cuenta que más de un tiempo jugó con uno más en campo. ¿Te parece un ratito, Ricardo, me acerco acá a Ronald Cornet, futbolista del Sportivo Trinidense, que está haciendo su periodo de recuperación tras lesión? La bronca porque estaba con la pasado de mayo, están ahí arriba, pero pierden esa chance de alcanzar. Sí, igual es reciente, esto empezó recién el campeonato, así que todavía no toca jugar contra ellos, entonces lo importante es no perder y entonces ir sumando a poco. ¿Encontrás alguna razón, Ronald, por la cual no pudieron quebrar el marcador a favor, por más de que jugaron por más de un tiempo justamente con uno más en campo? No, yo creo que el equipo se comportó, jugó bien, sino que ellos también se cerraron mucho y cuando un equipo se cierra mucho es complicado entrar, ¿verdad? Pero bueno, hay que trabajar en la semana y ver cómo llevamos